Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu nuevo curso React Native. Primeros pasos, vamos a comenzar primero presentándome. ¿Quién soy yo? Soy Juan Ortiz del Toro, soy Senior Frontend Engineer en Exim. Tengo trabajando unos meses ya con ellos, te muestro mis redes sociales en donde me puedes seguir y en las tres comparto contenido de programación por si te interesa. También comparto videos en mi canal de YouTube una vez por semana. Así que sin más, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero que te lleves cuando termines este curso o qué es lo que yo voy a aprender durante este curso? Primero que nada, este curso es introductorio a React Native, así que cuando finalice tú vas a ser capaz de iniciar un proyecto por tu cuenta con las utilidades que tiene React Native para Android y para iOS. En los siguientes videos te voy a mostrar cómo hacerlo en Android y cómo hacerlo en iOS. Claro, en iOS es optativo ya que hay que tener un equipo Mac para poder ejecutar esto. Pero por supuesto que también lo vamos a hacer para ambas plataformas, la que se te facilite más. Así que cuando finalice este curso vamos a ser capaces de crear nuestra aplicación con React Native, al menos a saber cómo comenzar, por supuesto, los estilos, los layouts y el tema de ruteo de cada una de las pantallas. Así que ese es el objetivo de este curso y el contenido del curso. Primero que nada vamos a trabajar con la CLI o CLI de React Native, ya que en otro video más adelante te voy a platicar acerca de React Native CLI contra Expo, sus ventajas y desventajas para que veas que también hay más herramientas que puedes utilizar, pero sin embargo vamos a utilizar la que más se recomienda, pero más tarde hablamos de ello. También vamos a ver la configuración inicial de un proyecto con React Native desde el inicio, instalando Android, instalando también Xcode en nuestra computadora. También, por supuesto que vamos a ver los layouts, los estilos como te lo comentaba y por supuesto el routing, utilizando React Navigation, que es una librería o que es la que más recomiendan y la que más utiliza la comunidad de React Native y por supuesto lo he utilizado en aplicaciones para producción. También vamos a hacer un par de proyectos pequeños simplemente para poder iniciar nuestra aplicación. Para complementarlo del objetivo, tenemos que poner en práctica cada una de las cosas que vayamos a ver durante este curso. El tipo de curso es un tipo de curso teórico práctico, así que vamos a estar viendo muy continuamente teoría, después lo vamos a ir a implementar y por supuesto que te lleves mucho conocimiento para implementar en tus proyectos. Por supuesto que hay que tener un conocimiento previo antes de comenzar este curso, es por eso que antes de comenzar te platico acerca de lo que debes de saber o lo que yo te recomendaría para que aproveches al máximo este curso. Primero que nada, lo básico, tenemos que saber JavaScript. ¿Por qué lo pongo como lo básico? Porque supongo que también tienes los conocimientos de React.js, ya sea que hayas utilizado React para web o incluso las bases de cómo funciona React.js. Así que de antemano te pido que sepas JavaScript, React.js y por supuesto para gestionar los paquetes. ¿Para qué? Para gestionar los paquetes, para instalar todas las dependencias que vamos a necesitar, dado que React Native lo tenemos que instalar con NPM o Node Package Manager, que es como se le llama y que es el logo que tenemos por aquí, NPM, que es la pronunciación en inglés. Entonces tenemos que tener al menos algo de experiencia con el manejo para no perdernos y por supuesto para ya tenerlo instalado. Para tenerlo instalado únicamente hay que tener Node.js en su versión, la que necesites, la más reciente, la recomendada por la comunidad. En caso de que lleguemos a tener algún problema con Node.js, pues la consola nos lo va a indicar. En caso que de pronto tengas una versión muy vieja, pues sí hay que actualizar utilizando cualquier paquetería o utilería para ello. También yo voy a trabajar al menos en este curso con VS Code, así que si te gustan otros editores de texto, pues bien, al final de cuentas tú eres libre de escoger la opción que gustes, pero mi editor favorito es VS Code y es con el que vamos a estar trabajando. Pero antes de irnos, también coloqué dos conocimientos previos opcionales que son optativos. ¿Qué quiere decir? Que si no sé Android Studio o no he trabajado con Android Studio, ni tampoco he trabajado con Xcode, Swift o Objective-C, que era lo que se utilizaba antes para las aplicaciones de iOS nativas. Mira, primero que nada te digo que durante este curso no vamos a ver por completo Android y iOS de manera nativa, porque ese sería un curso aparte. Lo que vamos a ver es cómo crear aplicaciones con React Native, los primeros pasos, que es como se llama este curso. Así que es optativo saber Android Studio o Xcode o el manejo de estas dos plataformas, pero lo vamos a ver y los vamos a instalar. Así que si no tienes ningún conocimiento previo, no pasa nada, pero si ya lo tienes al igual, y si ya lo tienes instalado o si lo gustas instalar antes de comenzar, pues la verdad es que te vas a ahorrar uno que otro video. Así que continuamos. Durante este video voy a explicar qué es React Native y por qué ha tomado tanta fama durante los últimos años, porque mucha gente lo ha comenzado a utilizar incluso para ya no utilizar código nativo. Es decir, antes nosotros teníamos que contratar a un experto en Android y a un experto en iOS y utilizarlos para desarrollar una sola aplicación. React Native nos evita eso, pero vamos a platicar acerca de ello. Entonces, dicho eso, ¿qué es React Native? ¿React Native es React.js? No, React Native no es React.js. Tiene la base, porque si tú sabes utilizar React.js, cómo funciona el Virtual DOM, si sabes cómo funcionan las etiquetas, cómo funciona JSX, entonces React Native se te va a hacer mero trámite, como dicen. Entonces va a ser muy sencillo aprenderlo. Únicamente hay que ver cómo es que funciona el esqueleto de una aplicación, que es como lo tenemos aquí en pantalla. Básicamente tenemos un scroll view, text, image view y tenemos más text. Prácticamente estamos traduciendo lo que sería un párrafo o un párrafo de HTML, un div que se podría decir que es reemplazado por un view, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que te quiero explicar es qué es React Native en sí. Y React Native es básicamente lo mejor del código nativo con lo mejor de React.js con JavaScript. Es decir, es una combinación de ambas para crear aplicaciones multiplataforma, donde está escrito sobre el código nativo. El código nativo sigue estando ahí, pero la UI es manejada por JavaScript, que en su caso es React.js. Así que prácticamente vamos a tener las aplicaciones nativas, pero la UI manejada por JavaScript. Esto nos hace que únicamente
únicamente nos preocupamos por un solo código. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos tener un desarrollador para Android y un desarrollador para iOS, aunque la verdad es que ambos podrían trabajar en el mismo código. Eso es básicamente React Native, se basa en React.js, por supuesto, sin embargo tiene diferentes etiquetas, que es como las que te estoy mostrando aquí en la pantalla, pero es para crear aplicaciones móviles para Android y para iOS únicamente, al menos de momento. También ahorita vamos a platicar acerca de que también se pueden crear aplicaciones para web utilizando el código de React Native, lo cual lo convierte en algo bastante interesante. ¿Cuáles son las características principales? Porque React Native tiene muchas características y las iremos viendo a lo largo de los videos. Primero que nada, tiene el hot reloading, similar a lo que hay en React Web. Si estamos trabajando de pronto por ahí en proyectos y ves que cuando nosotros salvamos el proyecto, guardamos o hacemos el famoso control S, lo que pasa es que nuestro proyecto se actualiza de manera instantánea sin la necesidad de tener que tumbar el servidor o bajar el servidor como le conocemos y después reiniciarlo. No necesitamos eso, simplemente va y se cambia lo que se acaba de cambiar, valga la redundancia, dentro de nuestro código. Entonces, el hot reloading también funciona en React Native. Si tú cambias una pieza de código, instantáneamente la vas a ver en tu teléfono móvil, lo cual es una ventaja enorme porque anteriormente, cuando trabajamos en código nativo, teníamos que ejecutar nuevamente la aplicación. Te digo anteriormente porque yo anteriormente trabajaba con ambas plataformas. La segunda característica es que no es necesario escribir código nativo, y no me refiero a que no hay que meterse de pronto al código de Android o de iOS porque eventualmente lo tenemos que hacer para instalar módulos externos o librerías o dependencias de terceros, pero a lo que me refiero es que no vamos a escribir módulos que estén escritos en Swift o que estén escritos en Kotlin para Android. Únicamente nos vamos a preocupar por escribir código de React.js y por supuesto que las dependencias nativas estén conectadas de manera correcta. Todo esto a la par nos va a generar un trabajo bastante óptimo. Entonces, si quisiéramos hacer algún módulo nativo, nosotros por nuestra cuenta, porque a lo mejor somos expertos en Swift o somos expertos en Kotlin, lo podemos hacer, lo podemos implementar e incluso lo podemos compartir con la comunidad. Entonces, lo podemos hacer también. Pero sin embargo, no es necesario, no es obligación saber código nativo, pero sin embargo, puede que de pronto llegues a instalar alguna dependencia, pero únicamente lo básico y con un tutorial lo puedes resolver. El tercer punto es que también existe React Native for Web, así se llama, no lo traduje. Prácticamente es trabajar en tu aplicación de React Native y ese código puede ser utilizado para hacer deploy o mostrar una página web con el código de React Native. Así que ahí estaríamos prácticamente, como dicen, matando 3 pájaros de un tiro. A lo que me refiero es de que el mismo código para Android, para iOS y para web, lo cual es increíble. Aunque bueno, de momento no conozco muchos proyectos grandes, me refiero a proyectos de gran escala que tengan React Native for Web, pero también lo podrías dejar aquí en los comentarios del curso. Pero bien, el último punto es el debugging. Tiene muchas herramientas para poder hacer debugging de nuestras aplicaciones de manera sencilla. Tanto podemos tener abierto Android Studio como podemos tener abierto Xcode. Y en ambas estar debugueando lo que estamos ejecutando y de lo que estamos haciendo hot reloading. Entonces, simplemente React Native es increíble. Debugging, también existen otras herramientas y también hay otras dependencias que podemos utilizar para hacer uso del debugging. Entonces, por eso no te preocupes para nada. Y bien, ¿cuáles son las ventajas de utilizar React Native? Te voy a platicar que algo que ya te mencioné un poco es que el mismo código puede ser utilizado para ambas plataformas, por lo cual nos puede salvar dinero en nuestros desarrollos, porque a veces necesitamos una aplicación y ocupamos 5 personas para Android y otras 5 personas para iOS. Aquí podríamos utilizar 5 personas únicamente para las dos plataformas, por lo cual es increíble y los costos de desarrollo son más bajos y el tiempo de desarrollo también es más rápido porque estamos trabajando con React.js. Y con todas estas características que te platiqué en la diapositiva anterior, la verdad es que es bastante agradable. También el performance de una aplicación de React Native es muy similar, no quiero decir que igual, porque muy seguramente si sabes Android o si sabes iOS muy probablemente me vas a decir de que oye, no es cierto, el performance no es similar. Claro, es muy cercano a una aplicación nativa, pero el usuario no se da cuenta que está trabajando en una aplicación bien hecha de React Native. He trabajado en varias aplicaciones de React Native, se las muestro a los usuarios, a algunos que son desarrolladores y le digo dime si es nativa o no. No se dan cuenta porque la velocidad a la que trabaja React Native es muy similar al trabajo nativo. Pero por supuesto que tampoco se le compara, también existen sus diferencias. Pero sin embargo, también el performance es muy similar. Por supuesto, otra de las ventajas y que agiliza y que complementa el punto número 1 es la reusabilidad de los componentes. A lo que me refiero es de que si estamos acostumbrados a tener carpetas organizadas de nuestros componentes porque somos desarrolladores que nos gusta tener una muy buena estructura y organización en nuestro proyecto, entonces React Native también lo permite. Dado que React se basa en componentes y React Native está basado en React.js, entonces podemos reutilizar bastante todos nuestros componentes que se pueda, lo más que se pueda. Entonces esto también reduce los tiempos de desarrollo. Así que piensa muy bien los componentes genéricos que vas a tener en tus próximos proyectos con React Native. También los tiempos de desarrollo, por ende, son menores por el punto 1 y el punto que te acabo de mencionar. También esta plataforma es open source, así que si tú de pronto encuentras un bug o defecto y quieres ir a la comunidad, quieres colaborar porque a lo mejor conoces la solución. En muchas ocasiones hay gente que es tan buena que dice, oye, ¿por qué no mejorar esta parte? Y lo hacen, simplemente lo hacen. Tú puedes ser libre de ir y abrir un pull request. Claro, siempre y cuando sea aprobado por las personas que están revisando el código de los pull requests. También, otra de las ventajas y que ya te platiqué un poquito es que puedes escribir tus módulos nativos. Si de pronto quieres utilizar un módulo que nada más está disponible para Android y para iOS y dices, bueno, lo quiero implementar para React Native, puedes crear ese puente que conecte la librería con el módulo nativo, por lo cual es bastante genial, nos permite hacerlo, ya que React Native tiene JavaScript y el código nativo. Sí podemos hacer ese puenteo como se le conoce o el puente para conectar ambas cosas. Yo sé que es un trabajo bastante tedioso,
pero sin embargo se puede hacer, es posible, así que yo lo coloco como otra de las ventajas de trabajar con React Native. Para finalizar, vamos a ver un poco React Native y su sitio web. Aquí está y dice Learn Once, Write Anywhere. Lo que quiere decir básicamente es que puedes crear un código para Android, para iOS, para tablet e incluso para computadora. Por eso es que la animación se vuelve así, se vuelve como que tablet, una computadora o un teléfono móvil. Entonces, React Native es bastante bueno, la verdad. Yo he trabajado bastante con él y te lo puedo recomendar como una plataforma bastante confiable siempre y cuando organicemos bien nuestro código. Pero bien, lo que te quería enseñar justo por acá debajo era el showcase, es decir, cada una de las aplicaciones que está hecha actualmente a la fecha de grabación de este video, que es 12 de julio del 2021. Entonces, todas estas aplicaciones que tú ves y que muy seguramente mínimo usas 3, están hechas en esta plataforma. Facebook, Instagram, ese es para los anuncios de Facebook, también tenemos Twitch, también tenemos la app de Tesla y por supuesto que también tenemos la app de Uber Eats, la de Walmart, entre otras, Pinterest también. Entonces te da una muy buena confianza de que las aplicaciones más pesadas, al menos que fueron las que te mencioné, están escritas en React Native, por lo cual si tu proyecto es grande, puedes tener la confianza de que React Native te va a funcionar, aparte porque está respaldado por un equipo de ingenieros de Facebook. ¿Te imaginas? Entonces yo depositaría mi confianza a React Native dado que está respaldado por los mejores ingenieros de Silicon Valley. Así que bien, continuamos. Este video lo hice más que nada para explicarte que existen dos paquetes. Nosotros vamos a utilizar la CLI o CLI de React Native, pero también existe Expo. Entonces, ¿cuál utilizar? ¿Cuál es la comparativa? De hecho, en mi canal de YouTube tengo una comparativa más o menos similar a lo que te voy a platicar aquí por si quieres ir a echarle un vistazo. Pero, ¿cuál utilizar? Primero que nada, depende de los conocimientos de tu equipo. Como ya te lo mencionaba previamente, si tú tienes un equipo de desarrolladores que a lo mejor son expertos en React.js Web, pero no tienen ningún conocimiento de móvil, ya sea de Android o de iOS, nulo conocimiento, entonces a lo mejor sería una buena opción utilizar Expo. Expo te permite también eyectar en un futuro, tal y como si estuvieses desarrollando una aplicación web con Create React App. ¿Por qué? Porque la puedes eyectar y tiene los paquetes o configuraciones de Webpack. En este caso es algo similar. Puedes desarrollar tu aplicación y en un futuro, cuando ya tengan la capacitación correcta para manejar código nativo, entonces ya pueden eyectar y continuar su desarrollo. Por supuesto que no es perfecto, pueden salir algunas cosas que nos pueden generar problemas durante algunos días, pero nada que no se pueda reparar. También depende de los tiempos de entrega. A lo mejor es una aplicación que la requieren en 2 meses y tu equipo no está completamente capacitado. Entonces sí es una cosa a tener bastante en cuenta. Tiene mucho que ver el equipo que tengas de respaldo. Entonces piensa muy bien, si todos tienen conocimiento de al menos Android o de iOS o un conocimiento bastante básico o ya han trabajado con React Native, entonces React Native CLI siempre va a ser la mejor opción. Pero también analizar que tenemos a Expo. Otra cosa, dependiendo de los requerimientos. En la diapositiva anterior te mencioné que también hay paquetes que no son compatibles con Expo y esa es una gran desventaja. Me tocó trabajar hace un par de años en una aplicación con Expo y la persona no quería eyectar el proyecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabía código nativo y le daba un poco de temor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que simplemente un feature no se implementó. Un feature de implementar posts de redes sociales. ¿Por qué? Porque el SDK de Facebook no era compatible con la librería de Expo. Es decir, sí era compatible, pero no tal cual el módulo que se necesitaba. Entonces, la única opción que le di es vamos a eyectar y vamos a utilizar React Native CLI, pero no quiso, entonces simplemente no se utilizó ese feature. Así que, si el requerimiento es bastante complicado o no tal cual complicado, si es un requerimiento que es un poco laborioso, ocupa una librería tal cual, primero investiga antes de comenzar el desarrollo si en realidad es compatible con Expo. De lo contrario, aborta y vamos a utilizar React Native CLI, que es la opción más viable. Y por supuesto también la visión del proyecto. Como te lo comentaba en los primeros puntos, a lo mejor puedes empezar con el proyecto con Expo y después eyectar y continuar con el camino que es el más fácil. Más fácil porque no vas a tener complicaciones o tropiezos de que a lo mejor el instalador es bastante grande, a lo mejor la incompatibilidad de las librerías, ya con React Native CLI lo puedes hacer. Puedes comenzar con uno y después eyectar. En los últimos 2 proyectos en los que he trabajado con React Native, se comenzó con Expo y después se eyectó. ¿Para qué? Para darle tiempo a las personas en que se pudieran capacitar e instalar todo el ambiente nativo. Así que, continuamos. Antes de comenzar a instalar todo el entorno de desarrollo, lo que vamos a hacer es platicar acerca de Expo, que es otra herramienta que no es lo mismo que React Native CLI, y es que son 2 herramientas distintas, pero al final de cuentas las 2 son para desarrollar aplicaciones móviles para Android y para iOS con código de React.js, con código de JavaScript. Pero, ¿por qué durante este curso vamos a utilizar React Native CLI o CLI y no vamos a utilizar Expo? Así que vamos a verlo durante este video. ¿Qué es Expo contra qué es React Native CLI? Expo es un framework y una plataforma que es utilizada para el desarrollo de aplicaciones móviles con React Native, pero ¿no es lo mismo que React Native CLI? Te digo, no es exactamente lo mismo. Tienen una diferencia muy grande ambas plataformas. React Native CLI, que es la que vamos a utilizar durante este curso, es aquella que se encarga de manejar el código nativo y el código de React.js. Así que como ya te lo mencioné en los videos anteriores, tú puedes escribir módulos nativos y conectarlos con el puente hacia React.js. Con Expo no. Por eso a mucha gente le gusta. Expo únicamente se preocupa por la capa de JavaScript, así que no tenemos acceso al código nativo. Esta es una ventaja y a la vez es una desventaja. Te lo platico rápido. Esto porque no tenemos control sobre unos módulos o librerías, por lo cual algunas plataformas aún no están soportadas para React Native con Expo. Y a su vez también tiene algunas desventajas, pero el desarrollo es mucho más ágil. ¿Por qué? Si tú tienes desarrolladores que vienen de React.js Web, cuando los pasas a React Native es muy sencillo adaptarse. Simplemente es el cambio de etiquetas, eliminar el div por el view, eliminar el text o por ejemplo los H2 o los headings de web por text. Entonces el desarrollo se vuelve muy ágil y muy rápido, pero
¿por qué no vamos a trabajar durante ese curso con Expo? ¿Por qué vamos a trabajar con React Native CLI si me estás diciendo que es más complicado? Bueno, primero que nada te tenía que hablar que también existe otra herramienta que es Expo y por supuesto que cuando tú termines el curso puedes ir e implementarlo, es muy simple, pero vamos a ver cuáles ventajas tiene y cuáles desventajas tiene. Una de las ventajas es de que es un solo código para ambas plataformas, que es lo mismo con React Native CLI. Al final de cuentas sigue siendo React Native, al final de cuentas sigue siendo código de React.js, pero pues simplemente el que está construyendo la aplicación final es CLI y Expo, son dos cosas muy distintas. Al igual que React Native CLI, los tiempos de desarrollo son menores, pero todavía Expo nos facilita más y nos acorta más esto. ¿Por qué? Porque no necesitamos colocar o entrar al código nativo, no necesitamos ir y configurar cada una de las librerías que estemos por ahí instalando, porque de pronto el cliente quiere un acceso con login, con Google o con cualquiera de las plataformas que existen actualmente. Entonces es muy simple, únicamente instalamos el módulo y automáticamente Expo hace ese trabajo por nosotros. De hecho, ni vamos a ver código nativo en las carpetas de nuestro proyecto. ¿Es una ventaja? Sí, es una ventaja, pero ahorita vemos la contraparte. Otra de las ventajas, al igual que React Native CLI, es que es open source, así que nosotros podemos ir y contribuir, incluso si detectamos un error, como lo mencioné en el video anterior, también podemos ir y contribuir y apoyar a la comunidad para poder tener una mejor herramienta para todos. Porque sí, es una herramienta gratuita, pero ahorita platicamos de una de las grandes ventajas que tiene Expo y que hace algunos meses por ahí implementaron una herramienta, pero tiene un costo bastante alto. Pero bien, por último y para cerrar las ventajas de Expo, es de que lo que ya te comentaba, no es necesario entrar al código nativo, ni siquiera tenemos acceso al código nativo, así que también esto lo convierte en una desventaja que ahorita la vamos a platicar. Pero por supuesto que es una ventaja si queremos un desarrollo ágil, rápido. Si ya venimos de React.js Web y queremos entrar a React Native, pero no tenemos ningún conocimiento de código nativo, creo que Expo funcionaría para ti y también dependiendo de qué proyectos, pero ahorita lo platicamos en 2 diapositivas más. Ahora sí, viene la parte negativa de Expo porque a mucha gente le gusta o tal vez ya te sonó como que, oye, no quiero continuar con el curso porque a lo mejor Expo es mejor. Hay muchas comparativas, pero ahora te voy a dar las desventajas y por la cual nosotros vamos a trabajar con React Native CLI. La primera es que el instalador es bastante pesado. Si tú creas una aplicación, por ejemplo, haces Expo install, creas tu primera aplicación, las primeras configuraciones, en 5 minutos tienes una aplicación instalada, lista para Android, lista para iOS, simplemente ejecutas un comando, no necesitas Xcode, no necesitas Android, entonces es bastante simple, pero un solo instalador pesa 52 megabytes, entre 52 y 60 megabytes únicamente de una pantalla. ¿Por qué? Porque Expo viene con muchos paquetes preinstalados o preconfigurados que ni siquiera los vas a necesitar. Hay algunos paquetes que no los vamos a ocupar, pero él te lo instala por default y es una desventaja. Por supuesto que podemos optimizar esto, pero por más cosas que hagamos de configuración, lo que vamos a obtener es un resultado de unos 40 megabytes cuando mucho. Ahora, te platico que sacaron una herramienta que todavía está en fase beta, pero tiene un costo de aproximadamente 800 pesos mexicanos o 40 dólares americanos, aproximadamente en su fase beta, y que hace que los instaladores sí sean mucho más ligeros, y esto le ayuda mucho a los desarrolladores que les gusta mucho Expo porque no quieren entrar en el código nativo. Esa es una ventaja bastante buena, pero obviamente si tu proyecto, como yo le digo a los desarrolladores, a mis amigos, de que oye, si tu proyecto te da bastante dinero, entonces utiliza la herramienta, págalo, porque eventualmente ese dinero va a regresar, es un retorno de inversión. Pero si no, si es una aplicación gratuita o si es una aplicación que a lo mejor va a generar dinero pero ahorita no nos genera dinero, entonces es de pensarse. Otra de las desventajas es que no existe un 100% de compatibilidad con las librerías. ¿Con qué librerías? ¿A qué paquetes me refiero? Me refiero a aquellos paquetes de la comunidad que puentean el código nativo con el código de React.js o el código de JavaScript. Por ejemplo, si queremos a lo mejor hacer un login con redes sociales, ya hay utilerías que nos hacen eso. Simplemente lo instalamos y hacemos las configuraciones de manera nativa, o lo hacemos de manera manual, o lo hacen de manera automática y listo. Pero no todas son compatibles con Expo. ¿Por qué? Porque no tocamos el código nativo. Cuando instalas una librería en React Native, algunas te piden que vayas a las configuraciones de Android o de iOS, ya sea en sus respectivos editores, y que agregues su configuración correspondiente. A lo mejor algún key o a lo mejor algún permiso por ahí. Pero ¿qué pasa si no tienes acceso a ese código? Simplemente el módulo o paquete no va a funcionar. Es una de las desventajas que tienes que tener bastante en cuenta y que por supuesto yo lo coloco aquí como una de las cosas que tienes que pensar. Como ya te lo platicaba y que ese punto no voy a hacer tanto hincapié como en los otros, no podemos ver el código nativo, no tenemos acceso a la configuración de Android o de iOS, por lo cual sí es una desventaja bastante grande. Por último, algunas funcionalidades tienen costo, algunas. Al menos si quieres desarrollar tu aplicación, que de hecho yo tengo una aplicación creada con Expo, me funciona bastante bien, pero sin embargo, esta herramienta que acaban de sacar y que tienen en fase beta, tiene un costo extra. Por supuesto que tiene una prueba de un mes, después son entre 30 y 40 dólares americanos, al menos a la fecha de grabación de este curso, que es en julio del 2021. Así que es una desventaja porque React Native CLI es completamente gratuita, al menos la herramienta tal cual. A lo mejor algún otro módulo que quieras instalar o algún paquete para tu proyecto, pues sí va a tener un costo extra. Y bien, ahora vamos a la parte más interesante y que para mí es la más tediosa cuando estás comenzando en el mundo de React Native con CLI o CLI, porque tenemos que instalar todo el entorno de desarrollo, el cual incluye Xcode y Android Studio.
Dado que durante este curso vamos a ver ambos, entonces vamos a tener que instalar ambos. Te recuerdo que yo estoy trabajando en un equipo Mac, así que si de momento no cuentas con uno, es por eso que vamos a trabajar con Android. Pero si lo tienes, entonces los siguientes videos de iOS te van a servir para instalarlo. Primero que nada, tenemos que tener instalado algunas cosas previas antes de poder comenzar a utilizar React Native. Primero que nada, lo básico. Cuando tú vas a trabajar con un proyecto de React.js, te pide por ende tener instalado el gestor de paquetes npm y Node.js. De hecho, npm viene instalado previamente con Node.js, así que no tienes que hacer dos instalaciones diferentes. Si ya has trabajado con React.js, esto no representa ningún problema. Pero para corroborar, voy a abrir la terminal y simplemente voy a dar Node. Aquí está, tengo Node en la versión 12.19.0, la versión con que sea una versión arriba de la versión 10 o la versión más estable que esté recomendada por la comunidad. Hago un hincapié que para esto pues no es necesario dedicarle un video para instalar Node, lo puedes instalar de diferentes formas, incluso puedes ir al sitio oficial de Node.js, en donde puedes descargarlo y simplemente seguir los pasos si estás trabajando en Mac o si estás trabajando en Windows. Cualquiera de las dos funciona, yo siempre recomiendo esta, la versión más estable. Para poder iniciar con React Native CLI hay que escoger cuál es nuestro sistema operativo que tenemos, Mac, Windows o Linux. En mi caso tengo Mac, hay que seleccionar el que tengas actualmente. Pero para iniciar vamos a comenzar con Android. En realidad no debería de haber tanta diferencia de los sistemas operativos, dado que tenemos que instalar al final de cuentas Android Studio si es que no tenemos una Mac o Xcode en caso de que sí contemos con el equipo Mac. Al igual puedes trabajar con cualquiera de las dos plataformas, pero sí te aviso que para ejecutar un proyecto de React Native en iOS sí es necesario tener una Mac. Así que para comenzar hay que instalar todas las dependencias que nos marca por aquí. De hecho, si seguimos estos pasos es muy simple. Vamos al paso número 1. El paso número 1 es descargar Android Studio. Android Studio es la herramienta para trabajar nuestras aplicaciones de manera nativa, para escribir código de Kotlin, que antes era código de Java y que puedes utilizar ambos. Así que simplemente lo vamos a descargar y vamos a aceptar los términos y condiciones. Si los quieres leer, tómate tu tiempo, que es bastante recomendado. Simplemente vamos hacia abajo y descargamos Android Studio y por ende nos va a descargar el instalador. Aquí lo tengo yo ya previamente descargado, justo antes de comenzar la grabación. Así que vamos a comenzar con la instalación de Android Studio. Pesa aproximadamente 935 MB este instalador, así que tómate tu tiempo. Para instalar Android Studio es muy simple a través de un dispositivo de la Mac. Simplemente movemos Android Studio hacia aplicaciones y vamos a esperar a que termine el trabajo. A final de cuentas, este instalador va a tomar 1.81 GB de mi disco local. A comparación de los dispositivos que tienen Windows como sistema operativo, únicamente hay que ir dando siguiente y siguiente e ir aceptando los términos. Una vez terminado esto, voy a cerrar y yo ya supongo que tengo Android Studio instalado. Así que simplemente voy a ir a mis aplicaciones y aquí está, Android Studio. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué requerimientos adicionales necesitamos. Ya me está abriendo Android Studio y me dice que yo ya tenía una versión previamente instalada, que si quiero elegir esta, así que yo le voy a dar que sí. Si ya tenías previamente instalado Android Studio, hay que eliminar ese directorio, ya que está ocupando espacio innecesario. Y bien, ya tengo Android Studio en su versión 4.2.2, al menos a la fecha de grabación de este video, es la versión más actual, julio del 2021. Para continuar con la instalación de Android Studio hay que tener instalado el SDK correctamente. Al igual, también podemos instalar un dispositivo virtual, al menos durante este curso yo me voy a basar más en mi dispositivo físico, pero al igual también voy a demostrar cómo instalar el AVD o el Android Virtual Device. Para eso hay que abrir Android Studio. Aquí en la documentación de React Native nos pide que tengamos instalado el SDK 29 de Android, además de cualquiera de esos dos System Image para ejecutar los dispositivos virtuales. Así que vamos a hacerlo. Aquí en la parte de abajo donde dice Configure hay que ir y darle clic en SDK Manager, que es la opción que he seleccionado. Hay que instalar el SDK que nos está marcando en React Native y nos recomienda que tengamos la versión de Android 10, así que es la que hay que tener instalado, que es esta, la versión Q. Como yo la tengo instalada, únicamente me dice que hay una actualización disponible, pero únicamente para cuestiones demostrativas, en caso de que no la tengas instalado, y vamos a darle en OK. Vamos a instalar al menos la versión 30, revisión 3 y listo. Hay que esperar a que esto termine para poder estar listos y crear nuestro primer dispositivo virtual, que es un requerimiento para antes de comenzar con React Native. Una vez instalado, simplemente vamos a darle en finalizar. Y listo, ya tenemos nuestro SDK con la plataforma que queramos. Así que como puedes ver, ya puedo palomear o despalomear este por aquí. Ahora hay que instalar el System Image de Intel. Para eso vamos a regresar al SDK Manager. Después simplemente voy a abrir el Show Package Details, este check de por aquí, y vas a notar que ahora tenemos los detalles de cada una de las versiones que tenemos instalada. Como puedes notar, la versión 10 que nos pidieron, que de hecho instalé la 11 únicamente para cuestiones demostrativas, no tenemos instalado el System Image de Intel, así que lo voy a instalar, ya sea la versión normal o la versión 64. Así que simplemente le voy a dar en OK, vamos a aceptarlo, es la única que nos falta, y vamos a aceptar los términos, siguiente, y esperamos. Y listo, esto ha sido terminado, simplemente hay que darle en finalizar. Así que ya tenemos instalado lo que nos ha pedido React Native. Vamos al paso número 3, que hay que configurar la variable global de Android Home, que es la variable de ambiente como se le conoce. Simplemente hay que agregar estas líneas que tenemos por aquí al archivo bash. También si estamos en Windows, voy a darle para arriba.
En Windows hay que ir a Windows Control Panel, después en cuentas de usuario o User Accounts, después otra vez en User Accounts y vamos a darle clic en cambiar mis variables de entorno. Únicamente agregamos una nueva y le llamamos Android-Home, así específicamente en mayúsculas y utilizando el guión bajo para el espacio. Únicamente vamos a agregar en dónde se encuentra el SDK en nuestro disco duro. Por default se encuentra en AppData local Android SDK, así que te recomiendo que vayas y busques esta ruta para verificar que sea válida. En Users y después el nombre de tu usuario, en ese lugar ve y busca AppData local Android SDK. O también puedes buscarlo en apariencia y comportamiento, después System Settings o configuración de sistema, Android SDK. Y listo, eso sería todo. Vamos a regresar a la Mac. Ahora vamos a editar el bash que se encuentra en el home de tu dispositivo, bash profile o bash rc. Pero si estamos utilizando ZSH, entonces hay que utilizar cualquiera de estos dos. En mi caso yo estoy utilizando ZSH. Así que únicamente voy a abrir mi terminal, voy a darle V para editarlo. Y por aquí tengo unas variables previamente agregadas, así que simplemente voy a darle la tecla Escape D para poder escribir dentro de este archivo en mi terminal. Y así que únicamente voy a copiar estas líneas de por aquí y pegarlas por acá. Vamos a salir de V, le doy Escape, después dos puntos, WQ, para que me lo guarde y listo. Ahora, ¿cómo corroboro eso? Hay que cerrar la terminal y después volverla a abrir para que se vean efectuados los cambios. Únicamente voy a dar eco para imprimir esta variable de entorno, símbolo de pesos, Android-Home, esto para llamar la variable de entorno. Y listo, me manda el valor que tiene esa variable de entorno que está apuntando a Users, mi usuario library, Android SDK. Y eso sería todo para configurar la variable de entorno de Android. He decidido excluir Node debido a que no es necesario explicarlo, porque Node es un paquete que a este punto deberíamos de conocer e incluso tener instalado en nuestro computador. Pero vamos a ver dos interesantes. Watchman. Watchman es una herramienta de Facebook que nos ayuda a los cambios en el sistema. Es recomendable para un performance alto en nuestras aplicaciones. Si lo tenemos instalado no vamos a tener problema con los cambios por ahí que vamos a tener cuando estemos escuchando cada uno de los cambios que hacemos con React Native cada que guardemos archivos. Y es necesario tenerlo instalado para evitar problemas. En Mac es muy simple tenerlo. Simplemente utilizando el gestor de paquetes de Brew, simplemente le doy Brew para ver si lo tengo instalado. Vamos a hacer un poco más grande la letra y aquí está instalado. Es muy simple, únicamente hay que dar brew install Watchman. Vamos a esperar a que esto termine. Bien, en Windows, Watchman aún se encuentra en una versión beta, por lo cual no es necesario que lo instales. Ahora, regresando al sistema operativo de Mac, que hemos instalado Watchman a través del gestor de paquetes de Homebrew, te darás cuenta que nosotros ya tenemos instalado Watchman, que incluso se encuentra actualizado. Como ya te lo comentaba, Node yo lo tengo en su versión 12.19.0 y de hecho por aquí me dice que si ya lo tienes instalado, hay que tener una versión 12 o una más nueva. Si hace rato te comentaba de la versión de Node, hay que estar seguros de que sea una versión 12 o mayor. Como segundo y último, antes de ir a Android Studio, hay que instalar el Java Development Kit, ya que React Native trabaja con los módulos de Java para poder ejecutar y crear aplicaciones para Android. Para instalarlo, al igual, es demasiado sencillo con Brew. Simplemente vamos a copiar, vamos a pegarlo dentro de mi terminal, lo pegamos y dejamos que se instale el JDK o Java Development Kit en mi computador. Después vamos por acá a Windows. Para Windows ahora sí voy a necesitar Chocolatey, que es un gestor de paquetes muy popular para Windows. Simplemente hay que instalarlo y hay que ejecutar el comando choco-install -y node.js install open jdk 8. Ya que React Native lo requiere para poder ejecutar las aplicaciones de Android. Si no tienes instalado o no estás familiarizado con Chocolatey, es buen momento de ir y darle una revisada para gestionar tus paquetes y dependencias en Windows. Únicamente hay que ir al apartado de Install Now. Regresando a React Native, una vez que nosotros hemos instalado el JDK, entonces hay que asegurarnos de que sea la versión 8 del JDK de Java o la versión 8 del JDK o una versión más nueva. Porque sí, al igual que Node, también nos pide que como mínimo tengamos la versión 8 del JDK, 12 de Node.js. Tal vez fui un poco repetitivo en esta parte, pero tengo que hacer un hincapié porque todos los errores surgen por estos mínimos detalles. Así que vamos a evitarlos desde un inicio para no llevarnos una mala experiencia de React Native y perdernos lo bueno que es su entorno de desarrollo. Y bien, debido a que yo ya tengo el JDK previamente instalado, me dice, oye, ya lo tienes instalado, entonces ya podemos seguir. Una vez instalado, ya contamos con dos herramientas, al menos en Mac, de Watchman para estar revisando los cambios que hay en el file system para cuestiones de performance. Y también tengo Node en su versión 12 o mayor previamente instalado en mi computador. Además, acabo de instalar el JDK o el Java Development Kit para ejecutar las aplicaciones de manera nativa en Android. Este en su versión 8 o más nueva. Por último, ya tenemos Android Studio previamente instalado que lo hicimos en el video anterior. Una vez instalado Android ya somos candidatos a poder crear nuestra primera aplicación y por supuesto comenzar a trabajar con el código de React.js para plataformas móviles que es React Native. Así que ahora sí, ¿qué es la CLI o la Command Line Interface de React Native? Es aquel paquete que nos permite crear aplicaciones de React Native y nos permite manipular el código nativo. Es decir, nosotros vamos a ver las carpetas de Android y de iOS para ejecutar cualquier tipo de actualización o modificación que necesite en nuestro código, porque tal vez alguna dependencia lo necesite, o tal vez queramos hacer una configuración nativa para cuestiones de permisos u notificaciones. Cualquier tipo de librería que queramos implementar es muy sencillo si es que estamos trabajando con CLI de React Native y que ya vimos las diferencias contra Expo.
Así que para instalarlo es muy sencillo. Recuerda que al principio yo te mencionaba que teníamos que tener, valga la redundancia, instalado Node.js en nuestro equipo. Bueno, si ya lo tenemos instalado, a su vez Node.js viene con npm y npx, que es este que tengo por aquí. npx, que viene con el paquete de Node.js como ya viene aquí en la documentación, nos permite instalar un proyecto sin la necesidad de instalar un paquete de manera local en nuestro dispositivo. Si lo queremos ver por el lado de la memoria, nos vamos a ahorrar algunos megas, si es que de pronto nuestra computadora o nuestro equipo tiene poca memoria. Así que únicamente hay que colocar la misma sintaxis, npx en lugar de npm, después seguido por el nombre del paquete y después vamos a proceder a colocar los comandos o argumentos extra. Anteriormente te comento que cuando se trabajaba con la CLI o SLI de React Native, teníamos que instalar el paquete de React Native de manera global en nuestra computadora, por lo cual era un poco tedioso y a su vez, como ya te lo explicaba, necesitaba de memoria. Así que ya no es necesario con npx. El comando completo es npx seguido de React Native, un espacio, seguido por el comando init. El comando init lo que va a hacer es iniciar una nueva aplicación. Va a configurar todo un proyecto de React Native en donde nos va a dejar un proyecto inicial. Algo similar a lo que hace el Create React App de React.js. Pero si lo queremos comparar con el Create React App, este se podría decir que es la forma más cercana a lo nativo. Porque Create React App básicamente es una envoltura de Webpack para evitarnos muchas configuraciones. En React Native podríamos decir que Expo sería el Create React App de este desarrollo con React Native. Pero bien, vamos a ejecutar ese comando para corroborar. Voy a abrir mi terminal y voy a dar npx simplemente para verificar que lo tengamos instalado. Así que si nos aparece un command not found, entonces es momento de revisar si en realidad Node está instalado en tu computadora. Como ya te lo repetía, yo tengo la versión 12.19.0. Así que voy a dar npx, después seguido de la palabra react-native, que de hecho es el nombre del paquete dentro de npm, seguido por el comando init, que este nos va a indicar o le va a indicar al paquete que nos cree una nueva aplicación o un nuevo proyecto de React Native, seguido de mi primera app. Ahora te explico rápido. El nombre tiene que ser con Pascal Case, que es como lo recomiendan los creadores y desarrolladores de React Native. No hay que utilizar guiones, no hay que utilizar guiones bajos o símbolos extraños. Tampoco utilizar el camel case de esta manera. Aunque bueno, es relativamente válido, pero se recomienda que sea Pascal Case, con mayúsculas tal y como si estuvieses escribiendo un componente de React.js. Dicho eso, vamos a darle Enter y vamos a esperar a que esto termine, que para serte honesto, sí va a tardar un rato porque tiene que configurar todos los paquetes y dependencias y además el proyecto de Android y de iOS, que de momento, hasta este punto del curso, no hemos instalado nada de iOS. Así que vamos a primero ejecutar una aplicación de Android y después proseguimos con iOS, debido a que tal vez si no tienes un equipo de cómputo Mac, no vas a poder hacerlo. Como puedes notar, se acaba de instalar el paquete de React Native en su versión 0.64.2, que es la versión más actual al menos a la fecha de grabación de este curso, que es en julio del 2021. Y bien, hasta este momento ya hemos instalado exitosamente el proyecto, pero con un error. El error, al menos si estás trabajando en una Mac, es porque aún no tengo el ambiente o el entorno de desarrollo instalado de iOS. Es por eso que me dice de que, oye, no tienes instalado la dependencia de CocoaPods y es requerido. Entonces, eso lo vamos a hacer en los próximos videos, pero, sin embargo, ya tenemos instalada nuestra aplicación. Para eso, voy a dar ls dentro de mi terminal y aquí está el proyecto Mi Primera App. Para poder ejecutarla, primero que nada voy a abrir mi editor de texto favorito, que fue el que te mencioné al inicio de este curso. Así que vamos a abrir Visual Studio o VS Code. Una vez abierto, vamos a darle por acá en abrir, Open, dependiendo en el idioma en el que tenga su computadora, después a la carpeta código faz, Mi Primera App. Vamos a abrir el proyecto y aquí está. Como puedes ver, la estructura del proyecto es los tests, que viene el primer test configurado, y también la carpeta de Android, la carpeta de iOS, que prácticamente estamos viendo toda la configuración nativa. Es como si tuviésemos dos proyectos dentro de uno solo. Así que, dicho eso, vámonos a index.js y vas a ver que aquí se genera toda la magia de React Native. Vamos a nuestro package.json y vas a notar las dependencias que tenemos instaladas, que son dos: React en su versión 17.0.1 y React Native en su versión 0.64.2. Vamos a ejecutarlo en el siguiente video en Android. Ahora sí tenemos que ejecutar nuestra aplicación con React Native. Así que primero que nada voy a abrir la terminal, que justo aquí debajo se despliega y en automático se abre una terminal dentro de mi VS Code si es que no la habías utilizado previamente. Al igual, si te gusta utilizar la terminal de tu computadora, pues eres libre de hacerlo. Así que primero que nada voy a ejecutar npm run android. Puede ser un poco más grande la letra del VS Code. Así. Y vas a notar que los comandos o los scripts para ejecutar nuestra aplicación es npm run android, que va y ejecuta el comando React Native run-android, es una abreviación, o iOS es React Native run iOS. Antes de ejecutar npm run android hay que iniciar el servidor, algo similar a como lo utilizamos con React.js Web, que únicamente voy a abrir otra consola y voy a dar npm start. Este a su vez me tiene que abrir un puerto para poder ejecutar nuestra aplicación. Y aquí está. Ya estamos ejecutando nuestro servidor local para ejecutar nuestra aplicación y para que ejecute todo el código en nuestra aplicación. Que de igual manera, si nosotros no hacemos esto de manera automática, cuando ejecutemos en npm run android, lo va a hacer por nosotros. Pero hay que saberlo. Así que dicho esto, vamos a ejecutar el comando y vamos a esperar.
Y listo, ahora se ha ejecutado exitosamente, pero ¿en dónde se ha ejecutado mi aplicación? Se ha instalado una APK que se llama app-debug.apk en mi dispositivo SM-G988B, que es un dispositivo que tengo físico aquí en mi cuarto. Así que te preguntarás, bueno, ¿y cómo voy a ver eso que estás haciendo? Así que vamos a colocar el visor para que puedas ver lo que estoy haciendo. Esto no es necesario que tú lo hagas porque simplemente es para cuestiones de que tú veas lo que yo estoy viendo en mi dispositivo. Voy a ejecutar SCR CPI, que es simplemente para ver lo que estoy viendo en mi dispositivo. Así que ahora lo que yo estoy viendo en mi dispositivo físico es justo esto. De hecho, si puedes ver, aquí tengo las notificaciones que me llegan de Facebook y un correo. Básicamente, esta es la aplicación ya funcionando. No he tenido ningún problema para ejecutarlo en un dispositivo físico, al menos en mi local, pero obviamente que tenemos que explicarte más de que en caso de que no puedas, cómo puedo darme cuenta que mi teléfono tiene que funcionar. Primero que nada, mi dispositivo tiene que estar en modo desarrollo. A lo que me refiero es a lo siguiente. Si yo me voy a ajustes y me voy hacia abajo, mi celular está en modo de desarrollador, que si no lo tienes aún, hay que hacerlo previamente si es que quieres ejecutar tu dispositivo físico. Al igual, yo tengo instalado un módulo, que de hecho voy a abrir la terminal y voy a colocar ADB, que es simplemente la herramienta que nos permite ver qué dispositivos tenemos conectados, ya sea dispositivos virtuales o dispositivos físicos. Entonces, si yo doy ADB, espacio devices para ver los dispositivos que tengo disponible, vas a ver que tengo ese dispositivo que es mi dispositivo físico. Entonces, que es prácticamente lo que estamos viendo por aquí. Aquí está la aplicación de React Native ejecutándose, pero creo que si dices, bueno, yo no tengo un dispositivo físico, quiero hacerlo de manera virtual, vamos a abrir Android Studio y vamos a cerrar mi dispositivo físico. Así que esta parte de la consola la voy a cerrar, este también. Únicamente vamos a dejar el React Native Start, este de por aquí, y vamos a abrir Android Studio para ver si lo que hicimos previamente está funcionando de manera correcta. Y listo, ahora abriendo Android Studio vamos a darle clic en Open an Existing Project. Esto nos va a abrir el directorio de archivos en donde vamos a ir y buscar el proyecto, que está en código FAS. Mi primera app, después la carpeta Android. Esa es la carpeta que tenemos que abrir aquí en Android Studio para que me compile todas las dependencias, para que me ejecute el Gradle y todas las cosas que se tenga que hacer y todo el trabajo nativo que se tenga que hacer. Así que esto puede demorar también un rato. Aquí en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, es haciendo el trabajo de compilar las librerías, de ajustar que todo esté en su lugar. Así que vamos a esperar un momento. Y listo, parece que el trabajo ha terminado porque ya nos dice que hay algo pendiente por hacer. Por aquí en la parte de arriba, si no has trabajado con Android Studio, nos dice que no tenemos ningún dispositivo virtual. Así que vamos a darle en AVD Manager, que es Android Virtual Device. Vamos a crear un Android Virtual Device para poder ejecutarlo de manera virtual. Te repito, durante todo el curso yo lo voy a hacer de manera física, pero obviamente que vamos a aprender a hacerlo. Voy a descargar este celular que es el Pixel XL. Tú puedes instalar el que tú quieras, simplemente para cuestiones demostrativas. Después me dice que con qué API lo quiero colocar. Que es la versión 29, y como no la tengo instalada, aquí vamos a darle en Download. ¿Recuerdas que me faltaba una actualización? Pues bueno, vamos a hacerlo. En caso de que tú ya lo tengas, vamos a continuar. Una vez que nos permita seleccionar la opción, de lo contrario, si quieres utilizar cualquiera de las otras versiones que vienen por aquí, únicamente la seleccionas y le das Next. Aquí podemos colocar el nombre de nuestro dispositivo, si queremos hacer algún cambio de dispositivo o de sistema operativo, si lo queremos en Landscape o en Portrait, es decir, en horizontal o en vertical, lo podemos hacer. También el tema de los gráficos, que se podría decir que es algo más avanzado. Pero vamos a finalizar, vamos a crear nuestro dispositivo virtual, que ya lo tenemos listo. Ahora únicamente voy a darle aquí en Actions, en donde dice Iniciar. Vamos a comenzar nuestro Android Virtual Device, que aquí en la parte de abajo vas a notar que ya se está inicializando. Así que esto también demora unos momentos. Vamos a esperar. Ya se ha visto aquí en pantalla mi dispositivo y todavía tiene que encender. Dependiendo del dispositivo que hayas elegido, es la carátula que vas a tener. Si nuestro dispositivo ya se ve de la siguiente manera, ya lo podemos utilizar como queramos, entonces vamos a cerrar esta parte, voy a minimizar Android Studio, después voy a regresar en la terminal. Ojo, yo puedo hacer la instalación desde dos lugares, desde Android Studio o desde aquí, desde mi terminal. Como ya lo hice desde la terminal, es el lugar en donde lo voy a seguir haciendo. Así que simplemente voy a dar el comando que te enseñé ahorita, ADB Devices, y me dice que tenemos un emulador listo. Entonces, si nos aparece aquí nuestro dispositivo, es que ya podemos inicializar el proyecto. Así que vamos a dar npm run Android y vamos a esperar a que se instale nuestra aplicación. Voy a dejar por aquí el emulador abierto para que veas. Y listo, ahora la aplicación ya se encuentra viéndose de manera correcta, ya se ejecutó, ya podemos comenzar a conocer el codebase o todo el código de React Native para poder crear nuestras propias aplicaciones con React Native CLI para Android y para iOS. Al menos de momento React Native para Android ya lo tenemos instalado, así que vamos a seguir con la configuración para iOS. Voy a hacer un hincapié en que aquí en mi dispositivo virtual se ve en blanco y en mi dispositivo físico se ve en negro. Eso es porque está tomando la configuración de mi dispositivo físico, que lo tengo en modo oscuro, así que todas las aplicaciones de ser posible están en modo oscuro, pero como mi dispositivo está por default en modo tradicional, entonces está en blanco en la pantalla. Así que sin más vamos a instalar iOS y todo el entorno de desarrollo. Si no estás trabajando con una Mac, entonces vamos a brincar una sección. Continuemos. Una vez que hemos instalado todo el entorno de Android, vamos a pasar a la sección de iOS. Para esto es muy simple, únicamente hay que instalar el entorno de Xcode, que para serte honesto es bastante pesado. De hecho voy a ir a la App Store, que es
una de las dos maneras para poder instalarlo. Vamos a escribir Xcode, vamos a darle Enter y vamos a ver por aquí que está Xcode para instalarse. Yo lo he descargado directamente de la página oficial de Apple, ya que es otra manera, otra alternativa de hacerlo, en donde te provee el archivo fuera de la App Store. Simplemente le das aquí en descargar, colocas las contraseñas de Apple y listo. Aunque para serte honesto, esto puede demorar incluso hasta horas, porque el peso de Xcode es de 11 GB y después se expande, por lo cual requiere más memoria, aproximadamente entre 40 GB de espacio para que vayas preparando la memoria de tu computadora. Así que, sin más, voy a cerrar la App Store y después voy a irme aquí en descargas en donde tengo Xcode 12.5.1 que pesa 11 GB. Así que únicamente le voy a dar 2 clics para expandirlo. Esto puede demorar bastante tiempo ya que está expandiendo este instalador, que puede tomar hasta 40 GB de memoria. Así que vamos a esperar. Y bien, una vez finalizado podemos ver que aquí tenemos el icono de Xcode. ¿Qué es lo que me indica esto? Que la aplicación ya se encuentra instalada en mi Mac con todo el entorno de desarrollo, al menos de que necesitemos una otra actualización, nos lo va a pedir el mismo Xcode. Así que vamos a esperar ya que es la primera vez que se abre. Muy probablemente va a tardar algunos segundos y aquí nos va a decir que aceptemos los términos de Apple y Xcode. Voy a colocar mi contraseña y vamos a esperar, va a realizar una instalación de otros componentes, vamos a esperar. Y listo, me dice que bienvenido a Xcode. Así que Xcode ya ha sido instalado exitosamente en mi computador. Así que aquí podemos hacer o crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto en específico. ¿Qué es lo que vamos a hacer para antes de finalizar este video? Vamos a dar en Open a Project or File, ya que mi computadora está en el idioma inglés, que sería prácticamente abrir un archivo o carpeta. Recuerda que yo en mi computadora lo tengo en código FAS, mi primera app, después la carpeta de iOS. Es similar a lo que hicimos con Android Studio. Abríamos la carpeta donde se encontraba el proyecto de Android. Se podría decir que es prácticamente todo el proyecto de iOS dentro de un proyecto de React Native. Así que vamos a esperar a que cargue mi aplicación dentro del editor de Xcode. Vamos a darle permisos, ya que es la primera vez. Como puedes notar en el costado izquierdo de mi editor, tengo todo el proyecto de iOS. Ya tenemos Xcode, sí, ese fue el primer paso, pero aún no estamos listos para ejecutar una aplicación. Así que vamos de nuevo aquí abajo. Tenemos que tener seleccionado Mac como sistema operativo y el target sería iOS. Después simplemente nos pide las dependencias que ya deberíamos de tener instaladas porque las hicimos para el tema de Android, que fue Node y Watchman, que ya platicamos de ellos en los videos anteriores. Voy a darle para abajo y es donde me dice que tengo que instalar Xcode. También podemos instalarlo directamente desde un instalador que se encuentra en la página de Apple, que fue lo que yo hice, y es el instalador que yo tengo justo por aquí, que de momento lo voy a eliminar ya que me ocupa 11 GB de espacio en memoria. Hay que estar seguros de que la versión de Xcode sea de la 10 o más nueva, es decir, de la 10 en adelante. Nosotros descargamos la versión 12 de Xcode, así que no vamos a tener problema alguno. Por acá nos dice que también hay que tener el Command Line Tools de Xcode para poder ejecutarlo. Así que vamos a abrir Xcode, que se encuentra por acá en descargas Xcode. Vamos a abrir el proyecto de mi primera app. Vamos a ir acá arriba en donde dice Preferences o Preferencias y vamos a ir al apartado de Locations, que es en donde se encuentra el Command Line Tools. Vamos a seleccionar el 12.5.1 y voy a colocar mi contraseña. Esta es la contraseña de mi usuario de la Mac. Y listo, simplemente cerramos esto y vamos a ver que los cambios han sido guardados exitosamente, como lo puedes ver. Así que regresamos al navegador y vamos para abajo y ahora nos dice que hay que instalar el simulador de iOS. Aquí sí lo voy a tener que instalar y voy a demostrar el uso y la ejecución de la aplicación utilizando el simulador debido a que no tengo un dispositivo físico de iOS. Para instalar el simulador hay que ir a Xcode, Preferencias de nuevo, Preferences, ya que lo tengo en el idioma inglés. Después nos vamos a Components, al tab que está al lado de Locations y aquí tenemos todos los simuladores, los que podemos utilizar. Al igual, si yo le doy por aquí y selecciono el simulador, le puedo dar Download Simulators y llego de manera directa. Así que de momento ya estamos listos con esa parte. Los simuladores vienen previamente configurados. Ahora vamos a CocoaPods. ¿Pero qué es CocoaPods? Vamos a dar una breve explicación ya que esto es algo nativo de iOS. CocoaPods no es más que un gestor de paquetes para Swift y Objective-C. Para los proyectos de iOS nativos o ya sea que lo estés trabajando también con React Native, entonces ese gestor de paquetes nos va a servir. Así que eso es todo por CocoaPods. Para instalarlo hay que instalar la gema de CocoaPods. Así que es necesario tener Ruby en la Mac. Por lo cual únicamente vamos a ver si le coloco gem. Ya puedo instalar porque tengo Ruby previamente instalado en mi Mac. Si no lo tienes instalado, lo podemos instalar con Homebrew. Vamos a dar sudo gem, voy a hacer más grande la letra, install CocoaPods. Coloco mi contraseña y vamos a instalar CocoaPods, que va a ser la dependencia, se podría decir que es como el npm de React Native. Vamos a esperar. Una vez finalizado, no hemos tenido ningún error, así que ya tenemos CocoaPods completamente instalado en nuestra Mac. Así que nuestro siguiente paso, si no hemos tenido ningún problema, es ejecutar nuestra aplicación de React Native en el simulador o emulador de iOS. Así que lo voy a ir para abajo y vas a ver que prácticamente es la misma información que cuando estábamos trabajando con Android, de crear tu aplicación con CLI utilizando npx, que pues bueno, de hecho eso lo vimos en la sección de Android. Así que bien, vamos a ejecutarlo. Voy a abrir mi VS Code nuevamente, debido a que estamos trabajando en otra sección, he cerrado el código. Una vez abierto, por aquí, voy a minimizar un poco para que se vea la consola, vamos a dar npm start.
Si es que no ha inicializado por acá, vamos a iniciar el servidor, que por supuesto vamos a dedicarle un video a qué es Metro y qué es este servidor que estamos levantando. Voy a abrir otra terminal por aquí dentro de mi proyecto que en automático se abre en la carpeta en donde está este proyecto, porque está dentro del ambiente que tengo abierto en mi VS Code. Además, voy a dar npm run iOS. Ese es el comando. Vamos por acá abajo y vamos a ver en el package.json para recordar que tenemos React Native run iOS, un script que simplemente se ejecuta con npm run iOS. Y ahorita vamos a corregir eso. Me dice, oye, te olvidaste de ejecutar el pod install. El pod install es un comando que tenemos que ejecutar antes de ejecutar nuestra aplicación en iOS o incluso cuando se instale o se remueva una dependencia. En Android no lo tenemos que hacer, pero en iOS sí. Te fijarás que nos va a salir un error, que de hecho no lo arreglé para que fuera intencional, y nos dice de que, oye, hay un pequeño error. Vamos a abrir el emulador y aquí está encendiendo mi iPhone 12, que es el emulador que está por default y que como yo ya te mostré todo el listado de los emuladores, lo puedo utilizar. En lo que enciende vamos a arreglar ese problema. Así que dentro de mi terminal voy a dar, primero que nada la voy a limpiar y voy a dar cd iOS. Aquí en iOS lo que voy a hacer simplemente es dar pod install. Pod es prácticamente el comando que me va a instalar todos los paquetes nativos o módulos nativos de iOS, que es Cocoa Pods, que es justo lo que acabamos de instalar. También tenemos que instalar el paquete o los paquetes dentro de iOS, tal y como si lo estuviésemos instalando con npm install. Vamos a darle simplemente pod install. Recuerda este comando. Cuando actualices tu proyecto con nuevas dependencias, ya sea que las agregues o las quites, esto tiene que ser ejecutado. Vamos a esperar a que los módulos sean instalados. Y bien, parece que ha terminado de manera exitosa. Ya hemos instalado todas estas dependencias que se encuentran por aquí. Al igual por aquí nos sale un pequeño warning, pero no es de mucha importancia. Simplemente voy a regresar a mi carpeta, en donde estaba previamente con cd 2 puntos. Y ahora voy a ejecutar npm run iOS de nuevo para ejecutar el proyecto. Vamos a ejecutarlo. Ya no me lanzó el error como lo puedes ver al principio que me decía, oye, ya instalaste los pods. Pero como ya los instalé, pues bueno, no voy a tener ningún problema con eso. Así que al igual, aquí podemos manejar toda la configuración o los settings del dispositivo. Si no tienes ningún error, dice que está construyendo la aplicación, dice bundling. Hay que esperar a que esto llegue a un 100% y si yo voy a mi terminal, en donde estoy ejecutando mi npm start o el servidor de Metro, vas a notar que aquí en el porcentaje, cuando termine, la aplicación habrá sido instalada exitosamente y ya vas a poder ver los cambios, los mismos que vimos cuando estuvimos trabajando con Android. Así que esperemos a que esto llegue al 100%. Y listo, aquí está. Ya tenemos la aplicación viendo. Es prácticamente lo mismo que estábamos viendo en Android, pero ahora lo estamos viendo en un emulador en vivo de iOS, que para ser exactos es el iPhone 12 en la versión 14.5 de iOS. Y listo, ya con esto hemos podido inicializar nuestra aplicación en Android y en iOS. Ahora sí, vamos a explicar en la siguiente sección cómo es que funciona un proyecto de React Native. Esto para que te des cuenta y te comiences a familiarizar cómo es el código en un proyecto de React Native. Al menos el código inicial que tenemos de este lado. Antes de comenzar a trabajar, primero tenemos que familiarizarnos un poco con lo que tenemos actualmente, con la estructura que nos genera, con cada una de las carpetas y por supuesto cómo es que funciona un proyecto inicial con React Native. Vamos a hacer una pequeña parada técnica para ver y repasar qué es lo que hace Metro, qué es Metro, esta herramienta creada por el equipo de ingenieros de Facebook que nos ayuda y nos facilita con el trabajo de JavaScript y React Native. Para serte sinceros, no vamos a estar configurando nada de Metro debido a que ya viene previamente configurado cuando creamos nuestra primera aplicación, que fue lo que hicimos en videos anteriores. Pero hay que saber de dónde viene, hay que saber el origen y qué es lo que hace que React Native funcione, que salga a flote. Todo el proceso de bundling, que se le llama cuando los archivos son transpilados para que puedan ser interpretados por la plataforma en sí. En este caso, nosotros estaríamos utilizando React Native para Android y para iOS. Entonces, ¿qué es esta herramienta? ¿Por qué es tan utilizada? ¿Y por qué los desarrolladores la adoran? Primero que nada, es un bundler de JavaScript. Lo que se encarga y lo que hace esta herramienta es de que toma todas las carpetas de nuestro proyecto. Me refiero a todas las carpetas en donde se encuentran nuestras utilerías, nuestros componentes, nuestras rutas, nuestros archivos de Redux para que al final genere una sola salida, si eso es lo que deseamos. Una sola salida que va y se cuelga, por así decirlo, a la pantalla nativa de Android o de iOS. Entonces, todo el código de JavaScript puede ser ejecutado dentro de estas plataformas gracias a Metro. Se podría decir que es la conexión que va directamente al enchufe de la luz y esta extensión puede tener múltiples contactos, que son todas las dependencias o componentes de nuestro proyecto. Entonces, la herramienta que se encarga de hacer este proceso es esta, Metro, creada por los ingenieros de Facebook y es utilizada con React Native CLI para Android y para iOS para que todo nuestro código sea interpretado por esas plataformas. Así que, ¿cuáles son las características que tiene? Es rápido, es escalable y es integrado. Estas características se refieren básicamente a que es rápido, debido a que no toma tanto tiempo este proceso. Cuando nosotros hacemos npm start, que era lo que te dije que te iba a explicar en otro video, lo que sucede es de que Metro hace todo el trabajo, envuelve todos los componentes, todo mi proyecto y al final genera una sola salida. Eso es lo que sucede. Escalable porque nos permite trabajar con una cantidad infinita de librerías. De hecho, no tenemos problema con decir, oye, voy a instalar 100 o 200 módulos en mi proyecto porque de igual manera lo va a hacer el proceso. Lo que sí sucede es de que nuestro proyecto se hace más grande, pero Metro nos permite procesar todas las dependencias y todos los componentes. Integrado porque nos permite funcionar con React Native. Está hecho prácticamente para que funcione con React Native y es en donde está su principal uso de esta librería.
Pero bien, antes de finalizar el video, ya te mencioné qué es Metro, cómo es que funciona, quién lo creó. Ahora, ¿cuáles son las etapas del proceso de bonding? Que es este proceso que te mencioné con el ejemplo del enchufe de la luz. Tiene 3 etapas distintas. Sería Resolution, Transformation y Serialization, que su traducción en inglés sería la primera, resolución. Resolución, básicamente lo que hace este proceso y que trabaja a la par de transformación o transformation es de que se encarga de ir y buscar qué archivos dependen de otros. Este proceso es, por ejemplo, si yo tengo la carpeta de vistas, dentro de mi carpeta de vistas tengo subcarpetas, subcarpetas y más subcarpetas, que eso es lo que pasa en los proyectos gigantes o enormes. Aquellos proyectos que a lo mejor tienen 100, 200, 500 o hasta 1000 pantallas. Y también tenemos componentes dentro de esas pantallas y a su vez se va haciendo la carpeta mucho más extensa. Hay más encadenamiento de carpetas. Resolution lo que hace es ver qué archivos dependen de otros para empezar a armarlo. Para decir, ¿sabes qué? Conecto el A con el B, con el C, con el D y utilizo un algoritmo en específico para encargarse de todo este proceso. Eso es básicamente resolution o resolución. Después viene transformation, que corre de manera paralela que resolution. Es decir, cuando resolution está ejecutándose de manera paralela a transformación o transformation, también lo está ejecutando. Es decir, mientras está hilando o conectando todos los archivos, transformation está transpilando el código a la vez. Dependiendo de qué tantos cores tengamos en nuestro procesador, es lo que se va a tardar. Así que depende mucho también de qué tipo de máquina tengas. Si tenemos una máquina de un procesador de alta gama, pues el proceso tarda muy poco. En fin, transformation lo que hace es transpilar todo ese código para que pueda ser interpretado por React Native. ¿A qué me refiero? Que es un proceso similar a lo que se hace con los navegadores cuando tenemos S6, S7, S8 y nosotros queremos transpilarlo a S5, por ejemplo, a un código que la plataforma lo pueda interpretar. ¿Qué plataforma? React Native. Por último, tenemos el proceso de serialización o serialization, que es el que se ejecuta una vez que los dos primeros han terminado. Básicamente empaqueta todos los archivos que están conectados y previamente transpilados para poder ir y conectar el enchufe a la luz, que es lo que te mencioné al principio. Básicamente, dentro de este punto, estamos serializando, que es como se le conoce y que es como el nombre lo dice, que es bastante lógico eso, toda mi salida la está empaquetando para que pueda ser colgada o colocada dentro de mi pantalla de Android y de iOS. Es decir, todo el código de JavaScript que va a ejecutarse como UI dentro de las plataformas nativas. Metro es lo que hace. Así que eso es todo. Voy a ir a la documentación para mostrarte. Si quisieras ver más al respecto, conocer más acerca de la documentación, es el JavaScript Bundle for React Native, que es lo que te mencionaba. Aquí viene, este es el logo, que es el que te mencioné en un principio, sus características, fue creado por el equipo de Facebook, ve la liga, facebook.github.io, viene la API, en caso de que quieras ver más al respecto, viene la ayuda, y la documentación para hacerlo. Porque hay mucha gente que dice, oye, a lo mejor quiero 2 bundlers, no necesito uno porque a lo mejor quiero hacer algo de code splitting como en React Web. Bueno, pues tendrás que venir a Metro y es algo complejo, no funciona igual que en web, pero así es como vamos y colgamos todo nuestro código de JavaScript, en específico con React Native y React.js, por supuesto, para que pueda ser empaquetado y después entregado a las plataformas. Así que eso es Metro. Continuemos.
Después de haber configurado Android y iOS, ahora lo que tenemos que hacer es conocer la estructura de las carpetas, así que te la voy a explicar durante este video. Primero que nada, este es el proyecto que nos genera la CLI o el CLI de React Native, el Command Line Interface. Primero que nada, tenemos la carpeta de test. La carpeta de test es test, Es la estructura de las carpetas de testing cuando estamos escribiendo ya sea unit testing o algún otro tipo de pruebas para tu proyecto. Por default viene un componente con pruebas para que veas que puedes realizar pruebas con React Test Renderer. Así que ya viene previamente instalado React Test Renderer para poder ejecutar pruebas unitarias a tu componente. Si yo me voy a mi package.json, te darás cuenta que React Test Renderer está instalado en su versión 17.0.1, que debe de ser la misma que la versión de React.js. Así que aquí podemos colocar todas nuestras carpetas, todos nuestros archivos de pruebas, que es lo recomendado cuando estamos trabajando con Jest como Test Runner. Recuerda que también aquí en Código Facilito hay un curso de testing con React.js que por supuesto lo puedes implementar en React Native. Dicho esto, vamos a la carpeta de Android que, para serte sincero, si no tienes el conocimiento nativo de Android no vas a entender qué es lo que hace esta carpeta o cada una de las subcarpetas que se encuentran dentro de ella. Pero vamos a generalizar un poco. La carpeta de Android es prácticamente todo el proyecto de Android, así que si más adelante nosotros queremos agregar un módulo, queremos modificar algún permiso de nuestra aplicación, este es el lugar indicado. Todo esto es el proyecto de Android que puede ser abierto con Android Studio. Al igual lo podemos manejar y modificar dentro de nuestro VS Code. Vamos a la carpeta que es iOS, que es la carpeta que podemos abrir dentro de nuestro proyecto de iOS. Contiene todas las configuraciones y todo el paquete de iOS, al igual que Android. Después la carpeta de Node Modules, que no tenemos que explicar tanto, son todos los módulos que tenemos instalados y que hemos instalado con npm, todos los módulos que conforman mi aplicación. Después vamos a app.js. Como lo puedes ver, app.js es el archivo en donde se encuentra la pantalla que acabamos de ver en el video anterior. Prácticamente es todo un componente de React Native. Como lo puedes ver, es un archivo que está conformado por código de React.js porque tenemos el import de React. Así que si le damos más para abajo, vas a notar que tenemos componentes dentro del componente que exporta app.js. Tenemos un section y por aquí tenemos contenedores y texto. No te preocupes, ahorita vamos a explicar qué es cada una de las etiquetas, de las más usadas, al menos en un proyecto de React Native. Vamos más para abajo y vas a notar que viene toda la estructura o todo el contenedor de un proyecto de React Native. Así que básicamente se podría decir que son todas las secciones, el contenedor y los contenedores principales para poder evitar problemas en las diferentes plataformas o en los diferentes modelos de los dispositivos, ya que con React Native únicamente podemos ver Android y iOS, por supuesto web, pero a la fecha de grabación no hay otro sistema operativo que sea compatible con ello. Así que básicamente eso es todo. Al final vienen los estilos. Normalmente se acostumbra colocar los estilos al final de un componente, pero no me extiendo demasiado porque tenemos un video más adelante para ver el tema de los estilos. Después de este componente lo exportamos y aquí se carga, se podría decir que toda la aplicación. Esta pantalla o este archivo que está aquí es la pantalla que acabamos de mostrar en Android y en iOS. Así que cerramos este archivo, vamos a app.json en donde viene el nombre de mi aplicación. El nombre tiene que ser exactamente igual a como yo nombré el proyecto, mi primera app, utilizando Pascal Case. Si no hago eso, créeme, vas a tener bastantes problemas porque el nombre de tu aplicación está ligado directamente a las librerías y dependencias nativas. Cerramos esto, después vamos a index.js. Index.js se podría decir que es el archivo principal que va y que carga directamente a la aplicación o va y cuelga el código directamente sobre el código nativo. A lo que me refiero que ese es el componente raíz de todo mi proyecto. Este app registry que está por aquí lo que hace es registrar toda la aplicación, todos los componentes. Se podría decir que es el nodo principal o el nodo base de un árbol, como si estuviésemos representando un DOM. Así que es algo similar cuando estamos colocando nuestro código de React.js en web dentro del único div que tenemos en el HTML. Es básicamente eso. Simplemente le pasamos el nombre de la aplicación, registramos un componente que es una función que viene de app registry, que es de React Native, y después le pasamos un callback y pasamos directamente el componente que es el que va a mostrar la aplicación, que es el que te acabo de mostrar ahorita. Por lo general, este archivo no se mueve. Normalmente vamos a comenzar con app, ya sea que es escenas rutas o las escenas, pero también lo vamos a ver más adelante. La idea es que te vayas familiarizando con la estructura del código. Así que bien, eso sería todo. Los demás son archivos de configuración que de momento no los vamos a tocar, salvo metro.config.js, que vamos a dedicar un video para ver qué es metro y por qué hacemos npm start cada que vamos a ejecutar un proyecto con React Native. Y a grandes rasgos, ese es el proyecto, esa es la estructura que me genera el CLI o CLI de React Native. Ojo, no es lo mismo que Expo, porque a lo mejor me dirás, oye, yo he trabajado con Expo, pero esto es algo muy distinto. Sí, porque esta es la manera que más se acerca a lo nativo, ya que Expo no trabaja con las carpetas de Android y de iOS. Se podría decir que es prácticamente lo mismo, pero sin embargo, sin estas dos carpetas. Esta es una imagen que es realmente una imagen de una pantalla de un proyecto de React Native. Así que te preguntarás qué son cada uno de los elementos que estoy señalando aquí.
Cuando te mostré la diapositiva con esta imagen te dije, vamos a ver más adelante esto. Así que para comenzar con el tema de React Native, las etiquetas, vamos a ver cómo está el esqueleto, qué es lo que podemos hacer y cuáles son los componentes básicos para comenzar con nuestra aplicación. Y después vamos a ir viendo estilos y después layouts y por supuesto ir implementándolo. Eso va a ser un proceso bastante rápido porque React Native no maneja algo diferente a lo que ya se ve en React.js. Las etiquetas simplemente se podría decir que cambian de nombre. Así lo hice yo cuando aprendí React Native. Únicamente me familiaricé un poco con el tema de que un div es un view. Así más o menos funciona. ¿Por qué? Porque es un contenedor a final de cuentas. Entonces, no me refiero de que digas, oh, voy a poner un div, voy a poner un view. No, simplemente que un view es un contenedor para mostrar cualquier tipo de texto, a diferencia de HTML que teníamos los headings 1, 2, 3, 4, 5, 6, paragraph, teníamos span, teníamos diferentes maneras de poder colocar texto. En React Native tenemos text, que es la etiqueta principal, la etiqueta en la cual nosotros vamos a mostrar texto. Si queremos mostrar un título, es un texto. Si queremos mostrar un título más pequeño, que se podría decir que es como un subtítulo de una sección, es un texto. Si queremos mostrar otro texto por acá más pequeño que podría ser como un paragraph de HTML, no, también es un text. Y así sucesivamente. Así que esa curva de aprendizaje de las etiquetas, que la idea no es memorizártela, simplemente es ir a la documentación y buscar cuál es la que te hace falta. Entonces, un texto es simplemente lo que es un texto, no es necesario aprenderse diferente tipo de heading. Pero bueno, quiero una imagen. En HTML es IMG, aquí es ImageView. De esa manera, sí, las etiquetas funcionan de una manera a lo mejor distinta en cuanto a tema de propiedades, no son las mismas propiedades. Eso sí te lo tengo que recalcar. Así que normalmente vamos a tener nuestros primeros días trabajando con React Native, que si lo estás implementando en un proyecto y estás aprendiendo y viendo el curso, una vez que lo termines, a lo mejor el primero o el segundo mes, vas a estar con la documentación viendo qué propiedades puedes implementar. Entonces, también tenemos otro que es Scroll View, que es similar a un view, pero este me da la habilidad de que la pantalla haga scroll, de que la pantalla sea no solo el 100% de su altura, sino que si el usuario tiene más contenido por ver, como lo es en cualquier aplicación de redes sociales, como Instagram, Facebook o Twitter, que nunca dejas de ver contenido. Pero eso es otro tema, que te lanza contenido a lo mejor anterior que no has visto o el contenido más nuevo. El Scroll View es una modificación del view, pero que nos permite ver contenido haciendo scroll en caso de que se haya terminado el 100% de la pantalla. Así que esa es la estructura básica, así que vamos a mi proyecto. Este video lo que vamos a ver es enfocarnos en el archivo que acabamos de ver en el video anterior de app.js. Vamos a analizar qué es lo que tenemos aquí para poder empezar a familiarizarnos un poco más con el código de React Native. Así que vamos para arriba, a la sección de arriba. Te voy a explicar cómo es la estructura de un archivo de React Native antes de pasar a las etiquetas, antes de pasar a conocer cómo es la estructura en cuanto a temas de contenedores, en temas de grids, en temas de estilos, que lo vamos a ir viendo en los próximos videos dentro de esta sección. Primero que nada, al igual que un archivo de React.js, de hecho voy a hacer un poco más grande la letra, en caso de que no veas, y voy a minimizar la parte lateral izquierda de mi VS Code. Este código de aquí de arriba no es necesario que lo tengamos colocado en cada uno de los componentes, es simplemente documentación para otros desarrolladores. Así que, eliminándolo, tenemos los imports que vienen de React Native, de cualquier otra librería o módulo que tengamos. Así que, al igual que un archivo de React.js, es exactamente igual. Tenemos que colocar todos los imports en la parte de arriba, que es lo más adecuado y lo más común cuando estamos desarrollando con React.js. Así que, esta parte se queda exactamente igual. Otra de las cosas es de que dentro de los archivos yo siempre recomiendo que tengamos un solo componente por archivo. Al menos en este componente tenemos un componente funcional que dice section. Section simplemente recibe dos propiedades, children y title. Tenemos simplemente un contenedor que está exportando algo. No te enfoques tanto ahorita en el código, simplemente veámoslo como un componente. La pregunta es, ¿puedo tener muchos componentes dentro de un archivo? Al igual que en React.js, sí puedes, pero mi recomendación es de que no lo hagas. Crea un archivo por componente. ¿Para qué? Para crear sus respectivos estilos dentro de ese mismo archivo. Así que dentro de este componente, como puedes ver, se llama section. Este componente bien puede ir dentro de otro archivo que se llame section.js. Vamos para abajo. Y aquí tenemos otro componente que también está utilizando algo de TypeScript y que no es necesario de momento. Así que lo voy a cerrar. Y con eso sería suficiente. Esto no cambiaría nada. Vamos para eliminar este import de por acá. Y vamos para abajo. Vamos a eliminar esto de por aquí porque no es necesario tenerlo por ahí. Tenemos este componente app que, para serte sincero, este es el único componente que deberíamos de tener dentro de nuestro archivo. Por lo cual este de por aquí yo recomiendo tenerlo en otro archivo. ¿Por qué? Porque después vamos a tener 5 o 6 componentes por archivo, ya no hace sentido, vamos a perder a los desarrolladores. No van a saber en dónde están los componentes porque se nos ocurrió la idea de tener más de uno. Por eso que por buenas prácticas que comentan ahí en la comunidad, que realmente no son prácticas que dictaminen por ahí el equipo de React.js, pero sin embargo es buena práctica para no perder a la gente. Así que dentro de este componente simplemente estamos teniendo configuración de React Native y estamos regresando un componente. Así es la estructura, básicamente es todo lo que tenemos que conocer. Si venimos de React.js no nos vamos a perder para nada, simplemente vamos a tener un componente tal cual, pero lo único que va a cambiar son las etiquetas. Al final de cuentas viene siendo exactamente lo mismo todo, excepto por los estilos que se manejan un poco diferente, pero como ya te lo comentaba, lo vamos a ver en los siguientes videos. Así que sin más, así es un componente de React Native, así es un archivo de React Native, igual que en React.js, así que no deberíamos de tener ningún problema, pero por supuesto que lo vamos a hacer. Por aquí, en el componente que teníamos, vamos a ver de dónde vienen esas etiquetas. De dónde viene View, Text, Scroll View, Image View y Text. Así que para ello, voy a borrar todo lo que tengo por aquí
Voy a borrarlo. Para comenzar con lo más básico. Los estilos también lo voy a borrar, que es lo que voy a ver en el siguiente video. Después vamos para arriba. Este componente de section también lo voy a eliminar. Y de hecho este de por acá, el import de React Native-libraries-new app screen, también lo voy a borrar. Así que el import de Node también. Y listo. Voy a dejar únicamente view y text. Así que vamos a borrar este también. Scroll view también. Lo voy a dejar. Este contenido de por aquí también. Vamos a dejar el componente solo, únicamente app, y que esté exportando por default app. Así que lo que vamos a hacer es ver la estructura que ya vimos. Esta anatomía, scroll view. Dentro de mi código voy a colocar primero que nada scroll view. Scroll view. Este viene importado desde React Native, así que todas las etiquetas que sean de anatomía son de React Native, no vienen importadas de React, dado que aquí en React Native no tenemos un DOM tal cual, no tenemos un div. Si tú quieres colocar un div, vas a recibir un error porque esa etiqueta no la reconoce el entorno de React Native. Ahora sí, ¿qué más quiero mostrar? Bueno, lo básico, texto y un view. Entonces, como scroll view es una vista, puedo o no tener otro view. Pero, si quiero ver cómo se usa, simplemente la etiqueta de view, y ese es un contenedor. Voy a colocar un texto. Es decir, la etiqueta de texto que ya viene también importada desde React Native. ¿Qué vamos a colocar dentro de esta etiqueta? Cualquier título. Hola, es mi primer texto en React Native. Lo voy a abreviar como RN. Así que, como lo puedes notar, el contenido o el children de esta etiqueta es el valor que le tenemos que pasar para que se muestre como etiqueta de texto. Y view también. El descendiente, todos los descendientes van dentro de view. Así es como funciona. Cada una de estas etiquetas tienen diferentes propiedades que las vamos a ir conociendo cuando estemos escribiendo nuestro primer proyecto con el que vamos a poder arrancar en React Native. Así que tenemos scroll view, tenemos view y tenemos un texto. Eso es lo básico. Con eso podemos comenzar. Si yo quiero colocar otro contenedor, lo puedo hacer. Hola, este es mi segundo texto en React Native. Así que ahora voy a ejecutar esto, voy a verificar y te voy a enseñar un truco. Voy a verificar que tengo ejecutando mi aplicación. Como lo cerré, no lo tengo ejecutando, voy a iniciar con npm start para iniciar el proyecto y después voy a ejecutarlo en mi celular. Así que te preguntarás, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Bien, vamos a conectar simplemente el visor para poder ver lo que tengo en mi teléfono. Y listo, aquí tengo mi visor listo. De hecho, este es mi teléfono. Aquí tengo las notificaciones de WhatsApp y correo, en caso de que pienses que no es mi celular físico. Teniendo esto, ¿por qué no veo mis cambios? Es muy sencillo. No veo mis cambios porque no he corrido o ejecutado la aplicación. Pero te cuento por aquí un truco. Cuando estoy ejecutando mi servidor y mi celular en la misma red, podemos habilitarlo el hub reloading vía Wi-Fi, lo cual es increíble. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, no lo vas a ver tal cual directamente porque pues la verdad es que estoy únicamente grabando la pantalla, pero voy a agitar mi teléfono para que se active uno de los sensores de React Native. Una vez que lo agites vas a ver un menú de desarrollo que únicamente se ve con las aplicaciones que están en modo desarrollo, en modo development de React Native. Tenemos el reload, que si yo presiono el reload se realiza una carga nuevamente con los nuevos cambios de mi código. Va y carga la aplicación y lo carga directamente desde el código, podemos debuguear, pero lo que voy a hacer es darle en settings y después darle en esta opción que es debuguear server host y port for device. En automático me va a desplegar por aquí este modal, me pide mi IP. La IP que me da es la IP local únicamente, no me estoy refiriendo a una IP global, es la IP local de mi dispositivo, que es este, 192.168.0.13. Ahora, ¿con eso es suficiente? No, hay que ponerle el número de puerto que se encuentra React Native, mi servidor de Metro, 2.8081. Y una vez que nosotros hagamos eso, cuando demos Save o Control S, en automático se va a ver reflejado mis cambios. Claro, al principio voy a agitar y voy a darle en Reload. Va a cargar la aplicación desde esta dirección. Vamos a verificar que estemos en la misma red. Si no estamos en la misma red, no nos va a funcionar. Así que ya lo está cargando, ya lo detectó. Incluso ve. Sí, mi dispositivo está conectado con USB para poder mostrarte lo que yo estoy haciendo, pero sin embargo no quiere decir que sea la razón por la que yo estoy haciendo el hub reloading. Es porque ya le conecté mi celular de manera interna en mi red local, lo cual es increíble. No es necesario tener el teléfono conectado o el emulador conectado. De manera inalámbrica, por así decirlo, nos va a funcionar. Así que vamos a esperar a que esto termine. Y listo. Hola, este es mi primer texto en React Native. Hola, es mi segundo texto en React Native. El tema de los colores, el tema de los estilos lo vamos a ver en el siguiente video, pero ve, vamos a cerrar esta parte de por aquí para cerrar el video y voy a colocar otro por aquí. Voy a cerrar un poco por aquí mi VS Code para que veas los cambios. ¿Qué pasa si yo quito todo? Ve, de manera instantánea está el hub reloading. ¿O qué pasa si yo agrego otros dos para que se vea el cambio? Ve. ¿Qué cambios se van a ver reflejados de manera instantánea? Cambios que no ocupen instalación de librerías. Por ejemplo, si a lo mejor haces un npm install de alguna dependencia de terceros que ocupe instalarse de manera nativa en Android y en iOS, pues hay que hacer el npm run Android o el npm run iOS. Pero cambios de UI se ven de manera instantánea. Cuando haces control S, se guardan en tu dispositivo. O más bien, el dispositivo sabe que hay por ahí un cambio y refresca con los nuevos cambios de la UI de JavaScript que son controlados por React Native. Así que dicho esto, vamos a tema de estilos.
dentro de la documentación de React Native, para ser exactos, en el apartado de layouts, que es el siguiente video, pero de momento únicamente entré aquí para que veas que vienen ejemplos. Dentro de la documentación vienen ejemplos bien explicados y vienen pedazos de código o piezas de código con algo que se le llama Expo Snack. Vamos a abrir un snack. Un snack, le presioné simplemente aquí como lo puedes ver. Un snack simplemente es un proyecto que está de React Native en la nube ejecutado con Expo. Sí, pero a lo mejor al principio me dijiste que no vamos a trabajar con Expo. Es correcto. No vamos a trabajar con Expo, pero necesitamos de ese snack para ir viendo los cambios de manera instantánea. Así que tú puedes crear tus propios snacks si quieres trabajar de manera colaborativa o quieres ver los cambios en ese momento sin la necesidad de tener un ambiente de React Native arriba o ejecutándose. Así que vas a ver que se acaba de abrir un componente. Así que la estructura de la carpeta que no te importe. Este es un archivo simplemente donde vamos a ver el tema de estilos. Así que para comenzar con el tema de estilos, vamos a empezar con los estilos en los componentes. ¿Cómo es que funciona? Primero vamos a explicar y después vamos a comenzar a ver la etiqueta, antes de conocer las demás etiquetas. Así que bien, como lo puedes ver, estoy importando StyleSheet, Text y View, que viene de React Native. Estos tres componentes, como ya los vimos en el video anterior, nos sirven para mostrar una cajita o una vista, texto o label o un paragraph, que es lo equivalente en HTML, y StyleSheet, que es lo nuevo. ¿Qué es StyleSheet? Vamos para abajo. Justo por aquí debajo, si ya estamos familiarizados con el tema de objetos, para crear hojas de estilo para nuestros componentes en React Native funciona de la siguiente manera. Tenemos que crear una hoja de estilo que es un objeto. Al final de cuentas, eso es un objeto, lo que recibe como argumento el método que se está llamando de StyleSheet. ¿Qué es lo que hace StyleSheet.create? Simplemente me ayuda a crear una hoja de estilos que sea compatible con cada una de las etiquetas que yo estoy trabajando. Así que dentro de los componentes yo puedo acceder styles. El nombre del key, en este caso sería container. Y listo. Así yo puedo acceder como si fuese un objeto, porque al final de cuentas este styles es un objeto únicamente que lo está creando con create the style sheet. Ya va a ser compatible con cada uno de los elementos. ¿Para qué crearlo con stylesheet.create? Para generarle su respectivo hash, que eso lo hace de manera interna React Native. Así que básicamente así es como vamos a crear los estilos, stylesheet.create. Styles, ¿cómo los voy a utilizar? ¿Cómo puedo utilizar cada uno de los estilos? Si cuando tenía mis componentes en el DOM utilizaba classname, van a ser estilos en línea. La organización de las carpetas, eso sí ya depende un poco de ti. Pero por ejemplo, vamos a este view. Vamos a analizar cómo es que funciona. Este view que tenemos por aquí, view tiene style. Style es la propiedad que vamos a necesitar para pasarle una u otra cosa. Como primero, le vamos a pasar un objeto que es este de por aquí. Dentro de esas llaves puede ir o un objeto o un objeto de estilos, cualquiera de los dos, que es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo lo podemos acceder? Lo podemos acceder como styles.container o incluso colocar los estilos aquí directamente en línea, que es como se le conoce. Sí, a lo mejor dirás, ¿es un poco sucio hacerlos en línea? Sí, es por eso que se hace de la siguiente manera. Styles.container, por ejemplo. Y con eso veríamos directamente el cambio reflejado. Como puedes ver, del lado derecho ya perdió los estilos que teníamos en un principio. Ya no es rojo como lo teníamos antes. Y de hecho, si yo le coloco el mismo estilo a cada uno de los contenedores, va a cambiar. Para eso tengo el snack, para que lo estés viendo de manera instantánea. Pero si yo pongo un background color, simplemente background color, aquí me lo recomienda, va a ser igual a red. Ahora, dicho esto, ¿cómo es que funciona el tema de los estilos? Le vas a pasar, en lugar de clases, ahora vamos a pasarle un objeto. La etiqueta va a ser capaz de interpretar esos estilos. Pero, ¿cómo es que funcionan todos los estilos? Durante este curso vamos a ver cada uno de los estilos que existen, por supuesto que no terminaríamos. Pero te voy a decir cómo es que funciona. Este objeto de stylesheet.create es un objeto que contiene keys, n cantidad de keys. Puedes tener desde 1 hasta n, no hay ningún problema, no hay un máximo. Claro, que si a lo mejor los estilos se están repitiendo bastante, entonces podemos crear hojas de estilo reusables de manera global. Primero que nada tenemos container. Container tiene propiedades. Prácticamente lo que estamos utilizando es la propiedad flex que vamos a ver en el siguiente video. Ignorémosla de momento. Lo interesante aquí es que cada una de las propiedades son exactamente igual y se llaman igual que en CSS. Así que hay que ir y buscar las propiedades de CSS que necesitemos. Si ya venimos de React.js, entonces no vamos a tener ningún problema. La única diferencia, para que no te equivoques y que yo sé que al principio cuesta un poco, es que el nombre de las propiedades, debido a que son keys de un objeto, no utilizan el guión. Esto es un error. Como lo puedes ver, me lo está marcando por aquí mi editor. Entonces, utilizar camel case en todas aquellas propiedades que lleven un guión. Por ejemplo, margin top no es margin-top, es margin top, todo pegado, todo junto, sin la necesidad de utilizar el guión. Es utilizando la nomenclatura camel case, margin top. Ahora, los números, ¿cómo son? Pueden ser string o pueden ser enteros. ¿Cuándo son enteros y cuándo no son enteros? Son enteros, sí y solo si es un solo dígito. Pero ¿cuándo no son enteros? Por ejemplo, si quiero hacer margin y colocar 10 y 10. Algo de esa manera. O 0 y 0. Pero cualquiera de los dos funciona. Así que lo que hemos visto en este video es que tenemos que crear hojas de estilo en forma de objeto a través de stylesheet.create. Podemos utilizar esto o podemos utilizarlos directamente en línea en forma de objeto. Pero, por supuesto que eso no es tan bueno, porque al utilizar estilos en línea, imagínate tener por aquí 100 estilos, se va a ver muy grande y ya no va a ser tan bien visto tu código. Los desarrolladores van a batallar para ver lo que en realidad importa. Que yo sé, los estilos toman un rol importante dentro de tu proyecto, pero sin embargo no es el objetivo principal. Primero que nada es ver qué es lo que hace el código y después ver si hay que cambiar algo de estilo. Y si lo tenemos ordenado al final del archivo con un objeto de hoja de estilos, entonces lo podemos hacer. Es muy sencillo, simplemente es el concepto de objetos y keys.
vamos a tener stylesheet.create que nos va a crear un objeto que va a poder ser utilizado de manera segura en cada una de las etiquetas de React Native. Por ejemplo, container, que es un key, y lo podemos acceder directamente como si fuese el key de un objeto, que de plano lo es, styles.container. Puedo crear otro key que se llame content. Y este va a tener background color en green, en verde. Y vamos a utilizarlo en este que tenemos por aquí, styles.content. Voy a colocar la propiedad de flex1, pero aquí se me pasó una llave, así que tiene que quedar así. Voy a colocar la propiedad flex1, de momento que no te interese tanto porque ahorita la vamos a explicar en el siguiente video de los layouts. Así que como lo puedes ver en la pantalla del lado derecho, tengo mi div en verde. Así que bien, el tema de los estilos es así. Vamos a recordar, las propiedades son con camel case, pueden ser números enteros o pueden ser incluso en forma de string, ya sea red o ya sea un color que por ahí tengas en hexadecimal, que también es válido. B. De nuevo me encuentro aquí en el snack de Expo, en donde ahora te voy a explicar el tema de los layouts. Cómo es que yo puedo acomodar mis elementos dentro de contenedores, dentro de subcontenedores, dentro de más elementos, cómo los puedo posicionar para ir dejando el diseño como lo requiere tal vez el proyecto final o el cliente con el que estemos trabajando. Así que para el tema de estilos es bueno tener un conocimiento básico al menos de Flex. No he requerido tener un conocimiento avanzado de lo que es Flexbox y te repito, durante este curso no vamos a aprender Flexbox a fondo porque la verdad es que nos llevaría un par de horas. Pero las bases aquí van a estar. ¿Recuerdas en el video anterior en donde vimos que teníamos una propiedad? Voy a hacer un poco zoom sobre la pantalla únicamente sobre esta propiedad o este key que está dentro de container, que es un objeto. Dice flex igual a 1. Después tenemos otros subcontenedores o otras vistas que son descendientes del contenedor. Estas a su vez tienen directamente los estilos aquí asignados en línea, que yo sé que no es una muy buena práctica, pero sí tal vez para ejemplificar. Ahora, dice flex 1, flex 2, y flex 3. Y te preguntarás, bueno, ¿qué significan esos valores? Es simplemente para decirle al contenedor qué cantidad de espacio tiene que ocupar de su pantalla, de manera vertical. A lo que me refiero es de que si tenemos 1, 2 y 3, esto sería la suma de 3 más 2 más 1, que sería 6, por lo cual sería la pantalla dividida en sextos. Entonces por ahí estaría rondando por debajo del 20% de la pantalla. Así que si lo dividimos en fracciones, este sería un sexto de la pantalla, este sería 2 sextos y este 3 sextos, que a su vez todos formarían un entero o es el 100% de la pantalla. Y esto estaría dividido y representado de la siguiente manera. Un sexto de la pantalla sería en rojo, 2 sextos de la pantalla en dark orange o un anaranjado más oscuro y por último, que ocuparía prácticamente la mitad de la pantalla, sería el verde. Así sería prácticamente como dividiríamos los layouts aquí en React Native. Vamos a ajustar esto para que veas cómo es que cambia. Voy a acercar un poco la pantalla pero sin perder el foco en mi emulador que tengo del lado derecho. Es por eso que voy a colocar 3 y 0 por aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? El contenedor está ahí, pero no está ocupando nada de la pantalla. Uno está ocupando 3 y el otro 3, por lo cual están ocupando prácticamente el 50%. Y como estamos hablando de fracciones, es lo mismo en tener esto y tener esto. Ve. No pasa absolutamente nada. Los dos tienen asignado un 50% porque yo me baso en esa cantidad. 1 más 1 es 2. Un medio es 50%. Así que cuando vayamos a dividir o seccionar el tamaño que va a ocupar en pantalla cada uno de los contenedores, entonces tenemos que hacer eso. Vamos a hacer la suma y al final sacamos conclusiones. ¿Qué pasa si yo le coloco flex 1 a rojo? 1 más 1 más 1 da 3, por lo cual cada pantalla sería, o cada contenedor sería de un 33.33%, lo cual daría un 100% y la pantalla estaría fraccionada en partes iguales, que de hecho parece una bandera de un país de manera vertical. Así es como sería la cuestión básica de los layouts. Pero ahora te preguntarás, ¿qué más puedo hacer con los layouts? Así que yo dentro de la documentación de React Native, que es donde me encuentro ahorita, voy a posicionarme en la parte más alta de arriba y prácticamente lo que nos dice es flex, la propiedad flex que te acabo de platicar durante todo este video. Así que esto ya lo vimos, de hecho por aquí explican la suma que te acabo de mencionar. Vamos más para abajo, viene la dirección en la que yo puedo acomodar cada uno de los contenedores, es decir, todo el contenido que sea descendiente lo puedo acomodar con flex direction. Si yo quiero que se acomode en columna, en fila, en reversa o en reversa pero columna o fila, que esas son propiedades de CSS, que de hecho si vamos al navegador y colocamos flex direction, es una propiedad de CSS y de hecho nos menciona cómo es que funciona. Al igual, hay que respetar la nomenclatura camel case que nos menciona React Native para cuestión de estilos, dado que los estilos son propiedades de los objetos. Como lo puedes ver, flex direction no puede ser exactamente igual, tiene que ser utilizando camel case. Regresando a la documentación, ¿qué otra cosa puedo hacer? Puedo acomodar la dirección de mis elementos, colocarlos en columna, en fila, esto es en forma de columna, que es como los tengo ahorita, en fila pero en reversa, y ahora en columna pero en reversa. Cada una de las opciones yo las puedo aplicar para el contenedor o para mis descendientes. Así que vamos para abajo. También la dirección. Por ejemplo, puede ser del costado izquierdo o del costado derecho. Vamos más para abajo. El Justify Content, que es la misma propiedad de CSS de Flexbox. Simplemente para ver cómo vas a ajustar el contenido. Si hacia el centro, al final, espacio entre ellos o espacio entre las orillas. A lo que me refiero es a esto. Flex Start, Flex End, centrado, espacio entre ellos, espacio entre las orillas y entre ellos, o un espaciado pero centrado. Básicamente sería el tema de layouts con React Native. Es una introducción bastante sencilla, pero vamos a hacer una pequeña modificación aquí. También te lo dejo de tarea que empieces a jugar un poco con los layouts y empieces a mover para que veas que es muy simple. Por aquí tenemos Flex Direction Column, a este de por aquí, y lo que vamos a hacer es ponerlo en fila. Row. De hecho, la propiedad en CSS es sin string, pero aquí tiene que ser string porque React Native no detecta que no sea string.
valores numéricos son los únicos que puede detectar. Así que si una propiedad SSS necesita el nombre, es ahí donde vamos a necesitar que sea string. Únicamente valor numérico y que no sea flotante sí puede ser valor numérico, puede ser valor directamente dentro de un key, porque es un objeto de JavaScript. Como lo puedes notar, ahora los layouts se encuentran en forma de bandera, pero es distinto. Si te fijas, todos están acomodados en partes distintas, porque es como yo se lo mencioné. De hecho, le asigné 1/3 a cada uno de los contenedores. Así que lo puedo acomodar así, o puedo acomodar row reverse. Y ve cómo la acomodo. De hecho, ahora sí parece una bandera de un país africano. Ahora voy a colocar en column y va a regresar exactamente como lo teníamos antes. Pero si lo quiero en reversa, column reverse. Y ahí está. Ahora vamos a dejar un pequeño tip antes de finalizar este video de la cuestión de introducción a estilos. Como lo puedes notar, cada una de las propiedades está heredando flex 1. A mí me gusta mucho reutilizar los estilos porque así me evito tener más líneas de código. Y es un tip que vamos a utilizar durante la creación de nuestro pequeño proyecto. Vamos a colocar column, que va a ser básicamente el key que vamos a reutilizar en cada una de las columnas. Y le vamos a colocar flex 1. Vamos a utilizarlo aquí. Y el tip que te voy a mencionar, y fue la razón por la cual acabo de hacer esto, es porque puedo tener estilos en línea y puedo combinarlos con los estilos del stylesheet.create. ¿Cómo es esto? En lugar de que sea un objeto, le vamos a pasar un arreglo. Así que el valor del estilo va a ser un arreglo. Así que simplemente le voy a quitar flex igual a 1. Voy a dejar el background por ahí, que también lo puedo colocar en un key dentro del stylesheet.create. Va a ser igual a styles.column. Vas a ver que nada cambia. De hecho, sigue igual. Así que voy a quitarlo el flex 1 de todos lados. Más bien, de cada uno de los contenedores que está ahí. Como lo puedes notar, si no le doy la propiedad de flex 1, automáticamente se queda el valor que sí tiene el flex 1, que es el contenedor en rojo. Este va a ser un arreglo de objetos. Vamos a ver por acá. Voy a copiarme este de por aquí. Voy a acercarle un poco para que veas más cerca. Y va a ser un elemento del arreglo. Este de por acá también va a ser un arreglo. Y ahí está, styles.column. Listo. Ya tenemos estilizando con estilos en línea, valga la redundancia, y también con estilos dentro de stylesheet.create. También, como esto es un arreglo, puedo tener n cantidad de keys o valores dentro de style. Por ejemplo, únicamente para demostrar, styles.redContainer. Así. Y lo voy a colocar justo acá debajo. RedContainer va a ser igual a background red. Nada más, que sea un contenedor que tenga la propiedad en background color en rojo. Y listo. Vamos a ver, nada ha cambiado, si te fijas. ¿Qué es lo que pasó? Que simplemente le pasamos un arreglo y le podemos pasar desde 1 hasta n cantidad de estilos por aquí. Y como puedes notar, puede crecer tu hoja de estilos y este se queda exactamente igual, pero puede tener un montón de estilos. Y así se vuelve más limpio. Entonces, si estamos iniciando con React Native, vamos a hacerlo de manera ordenada, de manera limpia y que nuestras aplicaciones desde una primera instancia comiencen bien con el pie derecho. Así que continuemos. Ahora yo me encuentro en la documentación de React Native, en donde la razón por la que yo estoy aquí es para demostrarte los componentes más utilizados y una pequeña implementación. Así que los componentes más utilizados en React Native no vamos a ver todos, por supuesto, porque tendríamos que hacer un proyecto enorme, ya que React Native cuenta con una cantidad vasta de componentes. Así que en la parte de arriba viene Components, voy a presionar esa parte del menú y vamos a ver todos los